Hui-un es un novelista que escribe una novela ligera en la que el villano de la historia está destinado a morir. Un día, justo después de terminar el último capítulo de su novela, recibe una especie de carta que lo transmigra a su propia historia, en el cuerpo del mismísimo villano cuyo trágico destino él mismo escribió. Después de la transmigración, Hui-un se encuentra acostado en una cama, completamente desorientado, no reconoce su entorno y hasta su cuerpo se siente diferente. Cuando se levanta y se mira en el espejo, nota algunos rasgos inquietantemente familiares, ese cabello carmesí ominoso, esa boca astuta y esos ojos rasgados que no dejan ver ni una pizca de emoción. Es entonces cuando le cae el 20 como un rayo, ha poseído el cuerpo de otra persona, y esa persona es Arsenadel, el villano más poderoso de su novela. El problema es que faltan solo unos pocos días para que lo asesinen. Pero antes de entrar en todo eso, aquí va el contexto sobre este villano. Básicamente, la familia Arsène tiene sangre mixta, parte demonio, parte humana. Gracias a los poderes demoníacos en su linaje, alguna vez fueron una de las familias más poderosas del imperio, pero cayeron en desgracia debido a 6 familias específicas que se unieron para destruirlas. Con ese contexto, es bastante claro por qué Adele eligió caminar el camino del villano. Intentó vengarse de las familias que arruinaron a la suya, pero fracasó estrepitosamente. Esa es precisamente la razón por la que el Adele original invocó al creador de la novela en primer lugar. En solo unos días, Adele morirá como un perro a manos de caballeros de esas 6 familias. Y aquí viene el giro. En términos de talento, Adele es uno de los personajes más dotados de toda la novela. Sus habilidades incluso superan a las del protagonista. Pero sin importar cuán poderoso sea el villano, Hui-un escribió la historia de manera que jamás pudiera derrotar al personaje principal, pase lo que pase. Peor aún, actualmente Adele ni siquiera puede usar su maná. Si Hui-un hubiera sabido que las restricciones que le puso a Adele lo perseguirían en carne propia, jamás habría escrito una narrativa tan condenada. Todo está completamente en contra del villano. Mientras maldice su mala suerte, Hui-un nota una carta idéntica a la que lo trajo a este mundo. Resulta ser una carta que dejó el Adele original para Hui-un. Bro espera que contenga alguna pista útil para empezar, pero el papel está completamente en blanco, literal, ni una palabra. Entonces, de repente empiezan a aparecer letras en la página como por arte de magia. La frase que aparece es un mensaje de la Adele original para su creador. Si Hui-un quiere saber cómo usar los poderes que este cuerpo contiene, Adele quiere que le responda con un simple sí o no. Por supuesto, Hui-un empieza a maldecir otra vez cuando se da cuenta de que en realidad está hablando directamente con Adele, el mismo que lo arrastró a este lío. El papel insiste en que responda con un sí o no. Finalmente, Bro se rinde y dice que sí. Ahora que Hui-un está a bordo, Adele le explica que responderá cualquier cosa que su creador escriba en ese papel. Algunas preguntas serán gratis, pero otras tendrán un precio. Cuanto más importante sea la pregunta, mayor será el costo. Naturalmente, Hui-un va directo al grano y hace la gran pregunta, ¿cómo regresar a su mundo original? Adele responde de inmediato que es imposible. Bueno, Hui-un más o menos ya se lo imaginaba, así que estaba preparado para la mala noticia. Luego hace una pregunta más práctica, ¿cómo usar el maná y cómo activar las habilidades únicas de Adele? Resulta que esa pregunta no tiene costo. Adele imprime directamente el conocimiento en la mente de Hui-un. En el instante en que ocurre, Hui-un empieza a sentir el maná fluyendo por su cuerpo. El primer rasgo del cuerpo de Adele es la habilidad de quitarle los 5 sentidos a alguien, llamada oscuridad. El segundo es el poder de inmovilizar a los oponentes usando aura, llamado intención asesina. Cuando Hui-un la activa, puede sentir que funciona. Al menos eso lo anima un poco. Ahora puede inmovilizar a personas comunes, aunque aún no a caballeros o soldados entrenados. La última gran habilidad que debe aprender es la más rota de todas. Transferencia de posición 1. Como su nombre indica, esta habilidad le permite literalmente intercambiar lugares con un objeto de su elección. Básicamente, es el movimiento definitivo para asesinatos. En el momento en que lo activa, ocurre una especie de magia extraña, lo cual es una señal clara de que el poder realmente funciona, pero aún no es tan impresionante. Por ahora, solo puede intercambiar dentro de un radio de 20 yardas cuadradas, lo cual es un poco decepcionante comparado con los poderes de Adele en la historia original. Aún así, si practica todos los días, mejorará. Así que decide probarlo intercambiando lugares con una armadura cercana. En cuanto lo activa, desaparece de su lugar y la armadura aparece en su sitio. El intercambio es exitoso, pero el tipo no aterriza muy bien, parece que solo necesita más práctica. Mientras tanto,
un grupo de caballeros marcha directamente hacia su residencia, listos para reclamar su vida. En la propiedad de la familia Arsène, esos caballeros finalmente llegan a su destino, representando al condado de Lyon. Con una mirada decidida, el capitán Feltz se entera por los sirvientes de Adele que el villano está descansando en su habitación. Los sirvientes están preocupados porque Adele no se ha movido en días y está encerrado. Sin esperar más, Feltz y sus hombres irrumpen y confrontan a su objetivo, quien está casualmente disfrutando mientras comenta sobre la brutal misión del capitán de eliminar a un joven sin escuchar una sola palabra. Feltz simplemente ordena a sus hombres que lo eliminen de inmediato, pero no estaban preparados para la habilidad de transferencia de posición de nuestro prota, que le permite intercambiar lugares con cualquier objeto dentro de un radio establecido. Al apuntar a la espada del caballero que estaba a punto de atacarlo, activa la habilidad y se lanza con la espada del caballero en la mano. Su ataque inesperado da en el blanco, cortando a su oponente y sorprendiendo tanto a Feltz como a sus hombres. Retrocediendo después de su primer asesinato, el villano simplemente espera al siguiente que se atreva a meterse con él. Feltz aún parece confiado por la cantidad de hombres que tiene y ordena un ataque directo. La batalla comienza, pero en lugar de enfrentarlos de forma imprudente, Adele rompe una ventana y salta, usando además una aplicación genial de su habilidad. Primero lanza la espada al suelo, luego activa la transferencia de posición justo a tiempo para intercambiarse con la espada. Esto le permite evitar el daño por caída y escapar sano y salvo. El siguiente paso es llegar al bosque de la familia Arsène. Mientras se adentra en el bosque, Feltz ordena a sus hombres que lo persigan para confirmar su eliminación. Cambiamos de perspectiva al bosque Arsène, donde nuestro prota corre jadeando y sus piernas hacen lo posible por ganar tanta distancia como puedan. La cosa es que incluso si logra escapar de este territorio, sabe que lo único que le espera más adelante es la muerte. Por eso, en vez de escapar del territorio, planea usar la puerta en el bosque para acceder al reino demoníaco. El reino demoníaco sufrió enormes pérdidas por la guerra contra los humanos, así que espera que lo acepten en este momento de necesidad, aunque él mismo sea humano. Sin embargo, ese era su plan inicial, porque Feltz y sus caballeros ya están allí, desplegándose rápidamente para buscarlo. Por suerte, el villano todavía está oculto, pero está teniendo dificultades para encontrar la ubicación exacta de la puerta. Tiene una idea aproximada de dónde podría estar, pero al pisar una rama seca llama la atención con el ruido. Feltz ya no está para juegos y desata su inmenso poder para destruir todo a su paso. Finalmente ha localizado a su objetivo, lo cual son malas noticias para nuestro prota, especialmente porque solo le quedan 2 usos más de transferencia de posición. Su prioridad es encontrar la puerta en lugar de pelear, pero a este punto, el autor dentro del cuerpo de Adele empieza a sentir ansiedad. Así que consulta con el espíritu verdadero de Adele y le pregunta la ubicación de la puerta. Como es un conocimiento secreto, tiene un precio, 100 monedas de oro o una reliquia especial de cierto rango o superior. El autor está furioso porque tiene que negociar algo así en medio de una prueba de vida o muerte. Desafortunadamente, el último ataque de Feltz alcanza a nuestro prota, que sale volando y choca contra un árbol. En el suelo, el capitán despiadado prepara su espada, preguntando si el villano realmente creía que podía vivir simplemente huyendo por su vida. Con una sonrisa escalofriante en el rostro, Feltz promete que Adele encontrará su final hoy. A pesar de estar herido, el joven responde con confianza. No sabía mucho sobre nada, excepto por una cosa, estaba decidido a sobrevivir. Al darse cuenta de que ya está al borde de la muerte de todos modos, Adele se levanta para usar una última medida contra su oponente. Feltz encuentra su persistencia molesta, aunque respeta al medio demonio por mantener su orgullo como patriarca de su familia. En respuesta, Adele le recuerda que caballeros como el capitán y sus hombres ni siquiera deberían sentir una pizca de dignidad cuando se están lanzando en grupo contra un niño. Bro literalmente acaba con su vida diciéndole a Feltz que cambie de profesión y se vuelva niñera. Sí, eso va a necesitar una tonelada de hielo para enfriar. Completamente provocado, el capitán apunta su espada al objetivo, declarando con frialdad que ya no dudará en ser despiadado con su hoja. Planea asegurarse de que la espada atraviese el corazón del chico. Feltz se lanza para dar el golpe mortal, sin saber que este momento exacto era lo que nuestro prota estaba esperando. Saca la nota especial que usa para comunicarse con Adele y la hace entrar en contacto con la espada de Feltz. Tal vez no lo entiendan del todo, nuestro prota es tan inteligente que usó el artefacto especial de su oponente como el precio para obtener la respuesta a su pregunta. Logra su objetivo y además se deshace del arma de Feltz. Adele tiene esa sonrisa de "te engañé, bro", mientras la espada del capitán se desintegra en la nada, para sorpresa de todos. La ubicación de la puerta demoníaca se revela como recompensa por el artefacto, y así nuestro prota usa de nuevo la transferencia de posición para alejarse. Feltz intenta detenerlo,
pero el capitán incompetente simplemente perdió su oportunidad. El villano escapa para encontrar su puerta especial. Al fin encuentra la puerta, que emana tentáculos rojos de energía oscura. Adele ha logrado su propósito, pero este tipo Feltz es como una maldita cucaracha. Le lanza un tronco enorme justo cuando está a punto de hacer contacto con su cabeza, y él activa el último uso de su transferencia de posición, prometiendo volver a ver al capitán algún día. Feltz está frustrado porque su objetivo escapó al reino demoníaco, un lugar donde solo lo espera la oscuridad. Pasa un tiempo y vemos a Adele sentado solo, masticando un trozo de carne seca. Se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que cruzó la puerta con éxito y entró en la mazmorra. Esta mazmorra, en realidad, fue creada por humanos usando artes demoníacas secretas. Ahora se sorprende al encontrar cecina y una cama colocadas ahí. Adele se pregunta si este lugar fue intencionalmente usado para proteger algún tipo de tesoro. También hay una barrera especial que desvía cualquier hoja que venga de frente. Además hay un guardián de piedra, lo cual solo hace más misterioso el origen de esta mazmorra artificial. El guardián de piedra se ve escalofriante por sí solo, y hasta Adele sabe que si cruza la barrera para enfrentarlo, literalmente recibirá una bofetada, así que no va a intentar eso. Finalmente, la nota especial se ilumina mientras el espíritu verdadero de Adele se comunica con el autor, advirtiéndole de una penalización por manipular las reglas del precio. Esto se debe a que intentó usar la espada de Feltz como sacrificio. Ese truco ya no funcionará más allá de este punto, pero incluso el autor piensa que fue una locura haber podido usarlo siquiera, y encima ni siquiera fue castigado por ello. De repente la atención del autor se dirige a una piedra que parece diferente del resto en la pared. Al interactuar con ella, se da cuenta de que solo gracias a los poderes de Adele puede percibir ciertas cosas. Una voz autoritaria responde a su interacción con la piedra, diciéndole que no posee el derecho de usar esa función. Nuestro chico sospecha firmemente que esa piedra debe ser la clave para desactivar la barrera. Como no puede usarla, planea encontrar otra manera de pasarla. Ve una piedra que probablemente cayó del cuerpo del guardián de piedra. Aunque sea solo una piedra, podría resultarle útil en este caso. Activando su habilidad de transferencia de posición, el autor intercambia lugares con el pedazo de piedra, saliendo con seguridad sin necesidad de activar la función. Pero el tipo está tan emocionado con su logro que olvida por completo al dragón de piedra demoníaco que estaba afuera. La criatura ruge en su cara, alertándolo de que debe estar alerta. La escena cambia al castillo demoníaco en el reino, donde el patriarca de la familia de osos llamado Kraid observa cómo sus sirvientes trabajan ocupados. Comenta que probablemente se deba al intento de incursión de su hija que su gente esté trabajando horas extra. Kraid no sabe cómo manejar la situación. El asunto es que si su hija tiene éxito, se le concederá el derecho a entrar en el Saitán, que se supone es una escuela demoníaca, y aunque él le ordene estrictamente que falle, ella se rebelará contra su decisión de todos modos. Después de todo, su hija está totalmente decidida a alcanzar su objetivo de vengarse de los humanos asesinos que mataron a su madre. ¡Wow! Esa es una carga realmente trágica para una chica de su edad. De cualquier modo, su papá está preocupado de que pueda ser aplastada en una escuela demoníaca despiadada. De repente una de sus doncellas llega a informarle sobre problemas. Kraid se muestra visiblemente molesto por haber sido interrumpido en sus pensamientos. La doncella se disculpa, temerosa, e informa a su amo que hay noticias sobre una persona desconocida en el dominio oculto. Han localizado varios rastros de energía de esa persona al haber abierto la puerta, lo que está causando gran confusión. Además su identidad sigue siendo desconocida. Lo único que saben es que esa persona intentó interactuar con la función de la puerta desde dentro. Esto pone al patriarca demoníaco en estado de contemplación. Se pregunta si ese humano fue invocado a través de la puerta demoníaca durante la Gran Guerra. Creyendo que esa plaga morirá de todos modos, piensa que es un asunto insignificante por ahora. Todo lo que le importa es que el examen de su hija salga bien. Kraid se divierte considerando la posibilidad de obtener un peón del lado humano si las cosas salen a su favor. De cualquier modo, volvamos a nuestro prota, quien instantáneamente se arrepintió de su decisión de salir del dominio y se teletransportó de vuelta adentro por su propio bien. Claramente el tipo no esperaba que un maldito lobo lo fuera a devorar vivo. La criatura lo observa desde fuera mientras el autor se da cuenta de lo mala que es su situación. Incluso si logra romper la barrera, solo se pondrá en un peligro aún mayor. De repente el autor tiene una revelación. La criatura lobo está hecha de piedra. Eso significa que su habilidad podría funcionar en ella. Activando nuevamente la transferencia de posición, obliga al objetivo a hacer el lobo de piedra fuera de la barrera. Su plan funciona de manera asombrosa, atrapando al monstruo dentro y liberándolo del alcance de la barrera.
El lobo tarda un momento en darse cuenta de que está atrapado, y a pesar de sus múltiples intentos, no puede atravesar la barrera. Adele corre para buscar una salida cuando de repente se topa con otra criatura aterradora del abismo. Rápidamente se da cuenta de que hay una misión en cada nivel y que ese enorme insecto es aún más amenazante que el lobo del que acaba de escapar. Lo gracioso es que Adele sigue abusando de su habilidad de transferencia de posición con las criaturas, atrapando una y otra vez a los monstruos. Es gracias a su naturaleza inanimada que puede abusar de sus poderes al máximo. Habiendo alcanzado finalmente la etapa final del dominio oculto, una voz le habla felicitándolo por llegar al último obstáculo. Sorprendentemente, es una bienvenida cálida, especialmente para un humano como Adele. El autor deduce que debe tratarse de la sala del jefe, y lo que ve es verdaderamente aterrador, un caballero de la muerte, emitiendo un aura oscura y mostrando su inmaculada armadura. Por la fuerza que emana de su cuerpo, Adele compara su poder con el del Capitán Phelps. Bro ni siquiera se molesta en conversar con el Caballero de la Muerte y comienza a spamear el uso de su habilidad de transferencia de posición antes de que el monstruo jefe pueda siquiera terminar su frase. El pobre tipo queda atrapado dentro de la barrera. Adele avanza y encuentra el cofre del tesoro que estaba buscando. Es diferente a lo que esperaba, ya que no imaginaba que tendría un adorno especial grabado. Este adorno de dragón negro representa a las familias demoníacas de más alto rango. Entre ellas están las de pereza, lujuria, gula, ira, envidia y finalmente avaricia. El símbolo del dragón negro representa a la familia de los osos, denotando el pecado del orgullo. Es también la misma familia que lidera Crate. Por supuesto, esta revelación por sí sola representa una amenaza para la existencia de nuestro prota. Prueba su suerte y abre la caja con la esperanza de encontrar una forma de escapar. Todo lo que le importa por ahora es salir del reino demoníaco. Pero para su horror, una niebla sombría emerge de la caja y ataca su rostro. La energía oscura se abre camino dentro de él. Incapaz de soportar la energía oscura, Adele ruge de dolor mientras su cuerpo humano experimenta una agonía extrema. La consecuencia parece brutal, insinuando que su cabeza explotó en 1000 pedazos, pero aparentemente eso no fue lo que pasó, porque se despierta más tarde y está bien. Su ojo cambió cuando el líquido negro lo atacó y le dio el ojo de superbia, una habilidad ocular especial que mejora su visión dinámica y solo se activa después de matar a un enemigo. Ahora el bro piensa que es imparable porque puede enfrentarse a docenas de enemigos a la vez. Está impresionado por su decisión de venir al reino demoníaco y a partir de aquí se prepara para lo que venga. Frente al cofre hay una enorme puerta. Adele se pregunta cómo debería actuar, ya que seguramente habrá un montón de fuerzas esperando afuera para capturarlo. Salir prácticamente asegura su muerte, así que tiene que pensar en otra forma. Se imagina, de forma divertida, rendirse más rápido que la luz, pero eso tampoco va a funcionar. El problema ahora mismo es que pertenece a la familia Arsène, y en el momento en que los demonios descubran eso, lo van a matar. Por eso decide cubrir la insignia de su cuello. En cuanto al caballero de la muerte de antes, sigue golpeando su espada contra la barrera y exigiendo ser liberado. El preocupado caballero de la muerte le advierte que su alteza viene en camino, pero por supuesto, Adele no tiene idea de quién es. Fue en ese momento que finalmente entendió por qué había camas de piedra y carne seca en el dominio oculto. Es porque este lugar es un campo de pruebas usado por las familias superiores para entrenar a sus hijos. Es importante para él saber a qué se enfrenta, así que saca inmediatamente su nota especial para comunicarse con el verdadero Adele. El autor pregunta cuál es el personaje más cercano a él en este momento. Una vez más, el alma de Adele exige un sacrificio para responder a esa pregunta. Por desgracia, el autor está en apuros, así que en lugar de pagar con oro o artefactos, gasta 100 puntos de maná, lo cual es una forma brutal de resolverlo. Finalmente, se revela la respuesta. La persona más cercana a Adele es René, la hija menor del patriarca demoníaco de la familia de los osos. Nuestro chico entra en modo o no, estoy jodido porque no hay forma de que pueda vencerla. El ojo de superbia que robó se suponía que era su recompensa por completar el entrenamiento, y literalmente le robó ese logro. Como ella tiene un montón de autoridad en el ejército demoníaco, Adele asume que va a aniquilar a los guardianes de piedra y aparecer frente a él. Y eso es exactamente lo que pasa. René corta al caballero de la muerte en pedazos y se enfrenta al humano con una expresión seria, exigiendo saber su identidad. Al darse cuenta de que genuinamente no hay salida de esta, Adele se rinde arrodillándose ante ella. De hecho, la manipula diciéndole que ella completó exitosamente el dominio oculto y se volvió digna. Pero la princesa demoníaca está genuinamente molesta y no se traga ni una palabra. Sudando a mares, sabiendo que podría morir ahí mismo, el autor le miente diciéndole que supuestamente es su guardaespaldas, asignado por su padre. También se alegra de que ella todavía no haya notado que él posee el ojo de superbia. Con una mirada desconfiada hacia el parásito frente a ella, lo burla por verse patéticamente débil para ser un guardaespaldas.
Adele enfatiza que en realidad es bastante capaz, a pesar de su apariencia, y empieza a sentirse levemente optimista con este encuentro. Ella baja su espada y se ríe. En un intento por ganarse su confianza, Adele cambia posiciones con su espada, sorprendiendo a René al aparecer justo frente a sus ojos. No hace nada para atacarla, simplemente le pregunta si quedó impresionada por sus habilidades. René le agarra la mano, y luego se aleja de un tirón. No dice nada, lo que lo deja confundido, preguntándose qué piensa de él ahora. Intentando mantenerlo casual, le dice que deberían salir juntos ya que el patriarca está esperando su llegada. Este hombre es un gaslighter de primer nivel, Dios mío. Adele también le dice que se encargará de otras tareas que le fueron asignadas por su padre. Por dentro, sabe que tiene que apurarse y salir de ahí cuanto antes o está condenado. Finalmente abre la puerta, lo que provoca que René se sobresalte al ver a su padre. No esperaba que él estuviera ahí con sus hombres. Intrigado por toda la situación, Craig se interesa en el humano. Mientras tanto, nuestro prota está cuestionando su existencia porque ahora tiene que inventar una excusa para engañar también al papá. Lo van a matar en el acto si se enteran de lo que ha hecho, pero por alguna razón, Craig aún no ha movido un solo dedo. Craig se dirige a su hija y le pregunta si completó el dominio. Después de confirmar que sí, el patriarca le pide al humano que lo acompañe, sin saber qué le espera. El autor se pregunta qué está a punto de pasar. Lo sigue rápidamente y ni siquiera puede consultar su nota especial porque no le queda maná ni cosas para ofrecer. Al llegar a la mansión familiar de los Bers, Craig indica a todos los demás que regresen a sus habitaciones. Feliz por tener una oportunidad de escapar, Adele celebra por dentro, hasta que se da cuenta de que hay guardias vigilándolo discretamente por si intenta desobedecer órdenes. En su oficina, Craig se reúne con su hija, destacando que René ha completado con éxito la prueba final, pero que aún quiere que esté segura de su decisión de ingresar a la escuela de entrenamiento. René está decidida a ir y responde que sí. Craig guarda silencio un momento antes de preguntar sobre el humano que encontró en la etapa de recompensa. Recordando cómo la sorprendió con sus habilidades, René lo confirma como alguien fuerte. Esto complace al patriarca, quien se muestra entusiasmado con el misterioso humano. Concluye su conversación aprobando el ingreso de su hija a la escuela Seitan. En cuanto a Craig, en realidad ni está pensando en su hija, está más impresionado por el humano que entró al dominio y lo completó por su cuenta, sin mencionar que reclamó el ojo de Superbia. Y sí, esto básicamente confirma que sabe que nuestro prota lo posee. Finalmente, la opinión de René es la confirmación más contundente que podía recibir. Todos estos factores apuntan a una cosa: puede usar al humano a su favor. Mientras todo esto sucede, el autor, completamente perdido, se pregunta cuánto tiempo más va a tener que esperar a que terminen de hablar. Finalmente, le dan instrucciones para presentarse en la sala del patriarca. Se presenta ante Craig, quien lo observa con una mirada intimidante. Adele ya tiene miedo de lo que se viene y se pregunta cómo va a manejar esto el patriarca demoníaco. Le pregunta por qué le permitió seguir con vida. El patriarca esboza una sonrisa antes de maldecirlo por haber tenido el descaro de engañar a su hija con tanta habilidad. También libera una cantidad abrumadora de aura, al punto de que Adele se ve obligado a arrodillarse ante ella. Se da cuenta de que el patriarca no tiene intención de matarlo, lo cual es una observación que a Craig le parece divertida. Al liberar la presión, permite que el humano recupere la compostura, pero Adele sigue en pánico por lo que acaba de experimentar. Craig está impresionado por la agudeza mental del humano y le pregunta su nombre. Adele responde con su nombre, sin mencionar su linaje familiar. El patriarca entonces usa su fuerza demoníaca para manipular el cuerpo del humano. A este punto, nuestro prota no tiene ni idea de qué quiere realmente de él. Craig le ordena que abra la boca. Pausa de nuevo. El patriarca demoníaco le dice que todo lo que tiene que hacer es continuar con la historia que le estaba contando a su hija. Mientras esto ocurre, una energía oscura entra en la boca del chico, ahogándolo desde dentro. Craig le recuerda que el veneno dentro de su cuerpo matará al humano al instante si alguna vez intenta engañarlos. Adele apenas puede hablar mientras se ahoga con sus propias palabras, y Craig, con total calma, le dice que le ofrecerá un lugar decente para quedarse más adelante. El encuentro unilateral termina con Adele sin palabras. En la siguiente escena, le muestran sus nuevos aposentos. Por desgracia, Adele no tiene muchas opciones más que aceptar lo que le han dado en esa casucha cutre. Aún así, está lo suficientemente aliviado de haber salvado su vida, aunque siente que está siendo utilizado como una herramienta. También se alegra de haber ganado el reconocimiento del patriarca, lo cual podría beneficiarlo a largo plazo en relación con sus objetivos. Eso sí, el tipo tiene que hacer algo con el maldito veneno que tiene dentro del cuerpo.
Haciendo uso inteligente de su habilidad de transferencia de posición, Adele logra forzar la expulsión del veneno inanimado fuera de su cuerpo. Ni siquiera quiere pensar en los horrores que podrían haber pasado si otra cosa hubiera sido teletransportada desde su cuerpo. En cualquier caso, Adele no quiere matar a la criatura venenosa, sabiendo que eso alertaría al patriarca demoníaco. La criatura se despierta porque se cortó su suministro de maná. Finalmente, Adele se desploma en su cama sabiendo que ya no está amenazado por el veneno. La pequeña criatura duerme plácidamente a su lado. Está a punto de quedarse dormido cuando la ventana de estado se abre, alertándolo sobre su mejora en habilidades. Transferencia de posición ha alcanzado el nivel 2, pero los costos de maná son demasiado exigentes. Adele se pregunta si hay una forma de aumentar su reserva de maná para poder enfrentarse a los personajes principales de la historia. Se da cuenta de que sí hay una forma de lograr ese efecto. La escena cambia al rostro inexpresivo de René, quien desaprueba el plan de nuestro prota. Durante los últimos 3 días ha estado tratando de acercarse a ella, pero Bro está siendo ignorado como si lo dejaran en visto en la vida real. Así de mal está la cosa. El autor asume que ella debía tener una personalidad más brillante, pero la pérdida de su madre la volvió despiadada y distante. Incluso como autor, siente lástima por lo que le pasó. Los sirvientes del patriarca llaman tanto a Adele como a René porque Craig los ha convocado. Adele piensa que debe tratarse del ingreso de René a la escuela demoníaca de Saitán. Por supuesto, a pesar de haber superado el dominio oculto, Saitán está en otro nivel. Craig le dice a su hija que está destinada a morir tarde o temprano, y que si eso pasa, nunca logrará alcanzar sus metas. Esto deja a René con una expresión de decepción y tristeza. Mientras tanto, Adele se siente como el típico tercer rueda en una conversación entre padre e hija. Para sorpresa de ambos, el patriarca demoníaco le encarga al guardaespaldas que proteja a su hija. Pero lo que realmente sorprende es que la chica rechaza la oferta de inmediato, lo cual es bastante gracioso considerando que está dispuesta a renunciar a sus propios objetivos solo para alejarse de nuestro prota. Lo que pasa con Saitán es que es la única escuela donde se reúnen los herederos prometedores de múltiples reinos demoníacos y están en conflicto constante con la escuela imperial de los protagonistas. En la historia original, René estaba destinada a morir por culpa de ese conflicto. Es el peor lugar del planeta, porque la muerte siempre es cuestión de tiempo para los demonios allí. A pesar de eso, René está preparada para ir. Por su parte, Adele piensa que es el lugar perfecto para aumentar su poder y su red de contactos. Después de todo, como autor, conoce los eventos que ocurrirán en la escuela. Aprovechando la oportunidad, Adele acepta ir, pero tiene una última petición. Pide algo relacionado con el maná, lo que al patriarca le resulta gracioso porque pensaba que el humano intentaría negociar su salida del veneno. Lo bueno es que Craig aún no se ha dado cuenta de que Adele ya no tiene veneno en el cuerpo. Craig lo maldice un poco, pero considera su petición. Ahora que están solos, Adele se pregunta qué le ofrecerá el patriarca demoníaco respecto al maná. Craig revela que ese tesoro en particular forma parte del legado de su familia, así que quiere que todo este asunto se mantenga confidencial. Al comprender que el maná del humano es básicamente insignificante, el patriarca demoníaco está dispuesto a prestarle un poder que le ayude a sobrevivir por el bien de su hija. Craig canaliza su energía demoníaca y declara que enseñará al humano la técnica de cultivo de su familia, lo que desconcierta completamente a Adele y lo deja en shock. El patriarca demoníaco invoca la ayuda del dios demonio para otorgar los poderes de los demonios a un humano. El canto de Craig llega a su fin, y su cuerpo se envuelve en una energía demoníaca púrpura. Una sonrisa se dibuja en el rostro del patriarca, impresionado de que nuestro prota haya mantenido la cordura incluso después de recibir el aumento de poder. Adele se entera de que esta técnica de cultivo le permitirá recibir maná directamente del dios demonio, lo que significa que ahora básicamente tiene un almacenamiento de maná overpower. Curiosamente, Craig ha notado que la familia del humano tiene lazos con los 7 pecados capitales, aunque el humano intenta fingir ignorancia. El patriarca demoníaco enfatiza que no está preocupado por ninguna traición proveniente de él, ya que después de todo, el gusano venenoso se encargará de todo si resulta ser un espía. Al autor le sorprende descubrir que la familia del medio demonio está conectada con los 7 pecados capitales, especialmente porque él, como escritor, nunca incluyó eso en la historia original. Craig le dice que se retire, y en la siguiente escena vemos a nuestro protagonista en el bosque meditando solo. Craig que este lugar es adecuado para practicar sus poderes, especialmente cuando el maná puede salirse de control fácilmente. La meditación normal debería ser algo pacífico y tranquilo, ¿verdad? Bueno, no para este tipo. Está todo tenso, pidiéndole ayuda al dios demonio, sabiendo que después de esto no podrá volver a usar maná humano. Aún así, no tiene otra opción,
tiene que luchar por su supervivencia. Ojos amenazantes lo observan desde el cielo. El dios demonio considera a este humano una asquerosa desgracia, e incluso ruge al verlo, acusándolo de portar la sangre de un traidor. Es gracioso cómo Adele puede ser tan agudo y tan lento a la vez. Le pregunta al dios demonio si realmente es la entidad que gobierna a los demonios en este mundo. Este dios es conocido como el dios del orgullo. Adele le pregunta si va a sobrevivir a esta experiencia. El dios demonio le responde que ya estaría muerto si eso fuera lo que él quisiera, pero, curiosamente, elige no matarlo. Por alguna razón inexplicable, siente una especie de parentesco con él. Por eso está dispuesto a ayudar al humano otorgándole la marca del orgullo. Esta insignia representa los poderes del dios del orgullo, sin embargo la deidad le advierte que no pierda la cabeza por estos poderes, ya que podrían volverlo loco. Adele ha adquirido ahora el poder de un dios, aumentando enormemente sus posibilidades de sobrevivir en esta dimensión infernal. En este punto, piensa que su cuerpo entero terminará cubierto de marcas y tatuajes. De repente el autor siente la presencia de alguien espiándolo desde atrás. René aparece, y ambos se quedan en shock. Esto es muy malo para él, ya que claramente el padre de René no quería que ella supiera nada de esto. Ella murmura las palabras sacerdote oscuro, que le pasan completamente por encima a él. Avanzamos un mes, y Adele ha estado entrenando sin descanso. Su reserva de maná se ha triplicado en ese corto periodo. Sospecha que en unos años tendrá suficiente maná acumulado como para superar a los herederos de las 6 casas del reino humano. En su estado actual, podría conquistar fácilmente el dominio oculto sin necesidad de teletransportarse. Aparte de eso, el tipo se pregunta por qué René últimamente ha estado entrenando frente a su casa en lugar de en los campos de entrenamiento. Para saciar su curiosidad, decide confrontarla. Por suerte, René ya no lo está evitando como solía hacerlo tercamente. Adele piensa que probablemente la chica lo malinterpreta, creyendo que es algún tipo de sacerdote capaz de comunicarse con el dios demonio, ya que solo ellos pueden hacerlo. Afortunadamente, ella no escuchó la conversación exacta que tuvo con el dios del orgullo. Pero en este caso, ser tratado como alguien superior a la hija del rey demonio solo le va a traer más problemas. Dirigiéndose a ella una vez más, Adele le pide que lo trate como lo hacía antes. Sin embargo, la chica se siente un poco avergonzada por haberlo tratado con frialdad después de ver su poder. Actuando como su guardaespaldas, le recuerda a René que él solo está siguiendo órdenes, así que también le gustaría que lo tratara con normalidad. René decide hacerle caso y le ordena que le traiga agua. Bro no entiende qué está tramando. René enfatiza que simplemente está siguiendo lo que él acaba de decir, tratarlo con frialdad. Adele se da cuenta de que va a tener que seguir todas sus órdenes. En este punto, simplemente no puede ganar. Después de llevarle el agua, reflexiona que debe conquistar un dominio, pero lamentablemente René está pegada a él todo el tiempo. Además se avecina un problema mayor, el protagonista de la historia pronto cruzará al reino demoníaco. Adele no quiere que se pierda el tesoro de ese dominio, ya que la recompensa lo ayudaría a sobrevivir en Saitán. El autor le pregunta a René sobre sus preparativos para el examen de ingreso, y ella se sorprende un poco de que haga una pregunta así. Adele razona que eventualmente tendrá que enfrentarse a los humanos más fuertes, por eso le preocupa. Sin embargo, a René no parece preocuparle en absoluto, afirma que ya tiene todo preparado. Adele sugiere que lo revise 2 veces, porque siempre puede haber algo importante que se le haya olvidado y que se convierta en un problema más adelante. René se molesta por su lenguaje impreciso. Adele le revela que realmente está preocupado por ella, pero esta chica es lista, no se deja manipular tan fácilmente. Rápidamente se da cuenta de que él quiere ir por su cuenta en su ausencia. Bro se topa con un callejón sin salida en su enfoque mientras René se molesta al pensar que quizá él ya se está aburriendo de ella. Para calmarla, Adele finalmente le dice la verdad, está interesado en conquistar un dominio cercano. En vez de enojarse, ella entra en un estado contemplativo. Le dice que en realidad, si se le había olvidado algo, justo como él dijo. Al principio nuestro protagonista se alegra, pero luego ella revela que lo que olvidó fue calentar antes del entrenamiento. En resumen, la chica quiere ir con él a conquistar el dominio y así entrar en calor. Cree que podrían conquistarlo fácilmente en un solo día. Por supuesto, a Adele le preocupa, pero no puede negarse ante su superiora. Ahora exploremos más sobre este dominio secreto. Se llama el dominio de los no muertos, así que ya te puedes imaginar lo que viene. Este lugar antes fue gobernado por nigromantes, pero ahora no es más que un sitio abandonado lleno de soldados no muertos, después de que los nigromantes fueran aniquilados en la guerra. René tiene mucho conocimiento sobre este dominio, y eso le preocupa, ya que se trata de un dominio de nivel medio alto. En este momento, la cantidad de soldados no muertos es alarmante, por eso la ayuda de René será necesaria para esta
misión. El único problema es que ir juntos hará más difícil que él escape con ella, y si la noticia llega a oídos del patriarca, se meterá en problemas por haberla puesto en peligro. Por eso le pide que no vaya, argumentando que el patriarca se enojaría si se entera que salieron sin su permiso. Pero esta chica demoníaca ya lo tenía todo preparado. Conoce una salida secreta de la mansión. Lo lleva a un agujero secreto que nadie conoce. Adele se da cuenta de que debe estar acostumbrada a escaparse si hace esto con tanta naturalidad. René no responde, y ambos usan la salida rápidamente. Al llegar a una cadena montañosa envuelta en niebla, la pareja avanza. Adele le pregunta cuánto tiempo tomará, pero eso parece molestarla. Él se da cuenta de que metió la pata y le dice que simplemente sigan adelante. René explica que tendrán que escalar la montaña, y que eso será todo por su parte. Suena fácil, pero para nuestro prota, por dentro, es un sufrimiento total. Finalmente llegan al lugar deseado. El sitio está destruido y abandonado. René maldice en su idioma mientras el autor piensa que debe ocultarle su apellido familiar a toda costa. Como él conoce el camino, ambos excavan su entrada. El dominio se encuentra bajo una enorme estatua de roca, con soldados ubicados debajo para proteger sus tierras. Al llegar a la entrada, Adele se ofrece a ir al frente por ella, pero René está confiada y quiere tomar la delantera. Dentro del dominio, Adele queda impresionado por lo iluminado que está el lugar. René finalmente lo guía al sitio exacto que estaban buscando. Solo por la energía que emana, el autor deduce que es una región aún más poderosa que los campos de entrenamiento de la familia Bear. Sospecha que al menos 100 tumbas están enterradas allí. René y nuestro protagonista continúan avanzando, cuando de repente un esqueleto y sus compañeros emergen del suelo. Estos sacos de huesos calvos rodean a la pareja por todas partes. Canalizando sus habilidades, René lanza su ataque y desintegra a los soldados esqueléticos como si fueran papel. Adele, en este momento, está muy agradecido de haberla traído con él. Entiende que al menos debe haber un nigromante invocando a estos soldados, así que necesitan apuntar a él. Bloquea un ataque y le dice a René que estará justo detrás de ella. Pero los soldados derrotados simplemente vuelven a levantarse. Para su sorpresa, el nigromante que lidera a sus tropas los observa fijamente, impresionado por su audacia al haber pisado el dominio. Ordena a sus soldados eliminar a ambos intrusos. Esto es malo para la pareja, ya que los soldados no muertos siguen reviviendo. Adele le instruye a René que siga avanzando y se enfoque en el nigromante. Por su parte, él está ocupado ayudando a crear una abertura para que ella pueda cumplir su objetivo. Después de derrotar a más soldados, el autor le dice que él se encargará de este lado, para que ella pueda concentrarse en su papel. Canalizando sus poderes, la hija del patriarca demoníaco avanza para matar al nigromante. El mago invoca a aún más soldados para detenerlos, pero Adele piensa que necesitan centrarse en eliminarlo rápidamente. Si logran destruir el orbe del lanzador de hechizos, la batalla estará ganada, ya que él podrá usar la nueva habilidad de transferencia de posición. Pero sus problemas aumentan cuando, de repente aparece un esqueleto del tamaño de un King Kong. Adele se preocupa por René, pero en lugar de ser derrotada como cualquier débil personaje de Mana, esta chica termina venciendo a la criatura de un solo golpe. Ella es mucho más poderosa de lo que Adele pensaba. Con esto, activa la transferencia de posición para alcanzarlo rápidamente. Ahora con la habilidad más reciente, puede intercambiar objetos entre sí en lugar de a sí mismo, por lo que usa el hechizo de intercambio, despojando al nigromante de su orbe y colocándolo directamente en la mano de Adele. Eso era todo lo que necesitaban realmente, porque el mago de los huesos está a punto de ser derrotado, sin poder lanzar ningún hechizo. Con el orbe destruido y terminado, el nigromante es derrotado automáticamente junto con sus invocaciones. Gracias a sus esfuerzos combinados, lograron eliminar la amenaza. Curiosamente, las últimas palabras del nigromante son de gratitud hacia el humano. Adele se enfrenta a una dura realización: él es quien escribió la tragedia de este lugar en su historia, y debido a eso, realmente se siente triste por sus personajes y espera que ahora finalmente puedan descansar en paz. René le pregunta si hay algo más que hacer además de la batalla contra el jefe. Por supuesto, está la recolección de recompensas. Finalmente podrá conseguir el objeto que tanto necesita. El objeto se llama la Colmillo de la Oscuridad, una daga hecha de un acero especial del reino demoníaco. Con ella, puede convertir la oscuridad en mana y aumentar las habilidades en la oscuridad. El segundo objeto es un anillo llamado la Luna Llena Eterna, que permite al usuario absorber mana rápidamente a través de la luz de la luna. Adele está bastante impresionado por la daga y se da cuenta de que puede maximizar su atributo de oscuridad con esta arma. En cuanto al anillo, realmente no tiene ningún uso para él, por lo que se lo ofrece a René. Ella acepta la recompensa, actuando de manera un tanto coqueta. Adele, como un caballero, coloca el anillo en su dedo,
lo que provoca que ella se sonroje visiblemente por la experiencia. Rápidamente retira la mano, actuando de manera confusa, lo que deja a nuestro denso protagonista sin saber por qué actúa así. René, aún algo avergonzada, siente los efectos del anillo recorriendo su cuerpo. Le gusta mucho. A continuación, Adele decide quedarse con todo el oro de este lugar, pero los sueños de nuestro prota se ven frustrados cuando René entra en modo máquina de matar y le advierte que no sea egoísta con el dominio. Con el dominio terminado, la pareja regresa a la mansión justo antes de la cena. Luego continúan entrenando juntos y pasa otro mes. Eventualmente, el autor avanza a grandes pasos en el reino demoníaco. Ha acumulado alrededor de 1300 de mana, lo cual es comparable a los demonios de nivel medio en el reino. Finalmente, el patriarca demoníaco los convoca unos días después, permitiéndoles la oportunidad de ingresar a Saitán. Por fin ha llegado el momento para ambos, irán a la capital para el examen de ingreso. Con los preparativos listos, el patriarca les ordena que se vayan, sin importarle siquiera una despedida adecuada. Al ver la expresión de René, Adele se da cuenta de que está triste. Ella simplemente se inclina ante su padre y se va. Luego nuestro prota hace lo mismo para acompañarla, pero antes de que se marche, Craig se detiene para recordarle que tiene grandes expectativas para el humano. Esta escena es triste de alguna manera. El patriarca está deseándole esperanza a un humano, pero no a su propia hija, que es la que más la necesita. En la siguiente escena, su carruaje está listo mientras Craig los observa desde arriba. El autor se da cuenta de que incluso los demonios deben tener sentimientos de consideración hacia sus hijos, porque puede notar que Craig realmente se preocupa por su hija en este momento. El autor puede estar preocupado por su futuro, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos en la escuela demoníaca de Saitán. Su viaje comienza con un trayecto accidentado. Desde que dejaron la mansión, René ha estado aterradoramente callada. Él se pregunta si es su culpa. Finalmente, ella se gira para mirarlo con una fuerte mirada, reflejando que él es mucho más guapo de lo que había pensado inicialmente. Este hombre está aquí hablando sobre el clima porque no tiene nada más de qué hablar. Incluso ella piensa que él es algo denso y que no es particularmente fuerte en este punto. Ella está empezando a dudar de sus suposiciones sobre su rango como sacerdote. Mientras tanto, Adele se pregunta por qué tanta mirada. René se llama a sí misma tonta por dudar de sus poderes cuando ella presenció su conversación con el literal dios de la soberbia. La forma en que ambos están pensando el uno del otro es graciosa, porque Adele piensa que está en problemas, mientras ella está aquí comenzando a enamorarse de él. Ahora hablemos de lo que nuestro prota hizo antes al darle el anillo. En realidad, se llama un voto eterno en su dimensión y básicamente es su manera de casarse con alguien, aunque Adele lo hizo sin decir ni una palabra. Ella tiene curiosidad sobre el tipo de voto que hizo al hacer algo así. La demonio, que solía ser indiferente, está realmente interesada en saber sus sentimientos. De todos modos, Adele le recuerda que llegarán en una hora. Sus palabras vacías solo la hacen más molesta, porque ella estaba aquí, soñando despierta sobre un romance en su cabeza sin decirle nada. Simplemente decide tomar una siesta, dejando a Adele en el misterio. Una hora después, bajan del carruaje con su equipaje empaquetado. La capital del reino demoníaco es enorme y se parece mucho a la capital del reino humano. Aunque los demonios aquí tienen cuernos y algunas diferencias físicas, no son tan difíciles de diferenciar de los humanos. Los demonios de élite son conocidos por tener marcas en su cuerpo, como un rubio que las tiene en el cuello. René le dice que se apure y él la sigue, preguntando a dónde se dirigen. Como el examen de ingreso es en 2 días, necesitan registrarse antes de eso. Dado que es en 2 días, Adele sugiere hacer un recorrido por la capital mientras tanto, pero ella parece desinteresada y no quiere viajar. Adele todavía piensa que lo ha estropeado, pero nuevamente ella lo rechaza para registrarse en el examen. Al recordar la historia de fondo que escribió para ella, el autor se da cuenta de que René nunca dejó su casa debido a la muerte de su madre, por lo que debería estar sintiendo libertad aquí. Sin embargo, por alguna razón, parece desinteresada en su entorno. De todos modos, finalmente están en Saitán, una universidad increíble que es 3 veces el tamaño de una común. El recepcionista aquí es un anciano que se encarga del proceso de registro. Adele se adelanta para hablar en nombre de su dama, para sorpresa del hombre, quien señala que Adele ni siquiera parece un demonio en primer lugar. Aún peor, el recepcionista lo llama semidemonio que intenta aplicar al examen de Saitán. En este punto, nuestro prota sabe que su futuro aquí será realmente doloroso de manejar. El recepcionista sigue despotricando hasta que reconoce los cuernos de la princesa demoníaca. René menciona que es de la casa Bear y que su guardia será admitido junto con ella.
El tipo sigue criticando, aunque llama a su guardia un patético semidemonio que intenta inscribirse en la mejor academia demoníaca. René ya no quiere escuchar más sus palabras arrogantes y revela un indicio de su poder por insultar a la familia Bear. El tipo quiere meterse en problemas sin razón alguna, simplemente haz tu trabajo, calvo. De todos modos, Adele menciona su nombre y la asociación con la casa Pixie, y con eso, el proceso de registro se completa. Para explicar por qué el recepcionista se comporta de esta manera, el autor reflexiona que durante la guerra, los semidemonios terminaron aliándose con los humanos. Y eso es en gran parte por lo que los demonios de sangre pura están molestos con ellos. De todos modos, con el registro terminado, necesitan llegar a su posada para pasar la noche. Después de ubicar una taberna que parece bastante buena, Adele piensa que debería ser suficiente, pero esta rica y mimada chica tiene sus propias quejas sobre las tabernas aquí. Adele le recuerda que no tienen el dinero de su papá para derrochar, así que sus opciones son limitadas. Creed solo les dio 10 piezas de oro, lo que les alcanzará para vivir un mes, ya que la casa Bear sufrió grandes pérdidas después de la guerra, por lo que no pueden permitirse gastar de más. La pareja entra para reservar una habitación. Adele se encarga de toda la conversación por ella. Lo gracioso es que René se sonroja en el momento en que escucha al recepcionista preguntar si quieren compartir la habitación. El tipo insiste en que tengan habitaciones separadas. Como tendrán 2 habitaciones diferentes, el costo será de 2 piezas de oro en total. No es el peor trato del mundo, según el autor. René sube las escaleras mientras Adele dice que va a desempacar el equipaje para que ella pueda descansar, ya que siempre ha vivido en una mansión gigante. El autor sospecha que esta es su primera vez viviendo en un lugar tan modesto como este, pero es necesario que se acostumbre lo más rápido posible. En cuanto a él, va a necesitar todo el descanso que pueda para el examen que se avecina. Finalmente, pasaron los 2 días y llegó el día del examen. Se les dice a los solicitantes que sigan estrictas instrucciones. Hay tantos solicitantes a su alrededor, lo que hace que el autor se pregunte si al menos hay 100 candidatos. El hecho de que tantas personas talentosas se estén inscribiendo para matar a los humanos es una señal de advertencia para nuestro prota, porque en el momento en que su identidad se filtre, todos se le lanzarán encima. El supervisor del examen ordena a los estudiantes que saquen su identificación y suban al tren. Es lo último que esperaba en el reino demoníaco. Para los demonios, han instalado puertas dimensionales para bloquear a los intrusos que intenten entrar a su reino. Los trenes son la única forma de cruzar en Saitán, y en este punto, el autor se pregunta qué tan grande debe ser realmente Saitán para tener un sistema de trenes instalado tan fácilmente. Los dos suben al tren y llegan a su destino en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, están frente a la gran academia demoníaca. Se les dice a los solicitantes que sigan a su guía y entren al auditorio para el examen. Entran, y Adele se queda sin palabras ante los lujosos adornos. Cada vistazo lo deja abrumado. También nota que solo los jóvenes demonios han venido a presentar el examen, lo que hace probable que los demás herederos de los 7 pecados capitales también estén presentes, vestidos con largas capas negras. El autor se da cuenta de que estas personas deben ser los instructores. Ahora quiere causar una buena impresión de inmediato para aumentar sus posibilidades de pasar un buen rato en este agujero infernal. René menciona que su examen está a punto de comenzar. Las puertas se cierran de inmediato y el lugar, que antes estaba iluminado, se vuelve inquietantemente oscuro. El autor sospecha que se usó magia para lograr este efecto y siente curiosidad por el contenido del examen. La primera orden proviene de una instructora que exige que los solicitantes se callen. Con una apariencia distintiva y baja estatura, les da la bienvenida a todos a Saitán y comienza a maldecir a los pobres candidatos. Ella admite abiertamente que espera verlos morir este año. Vaya, qué bienvenida. Adele tiembla ante el peso de su voz, que es capaz de hacerle una sonrisa maliciosa. La chica se pone seria para atender sus asuntos. Comienza el procedimiento del examen sin advertirles ni una palabra más. La presión que emana de su cuerpo es suficiente para hacer que cada estudiante se sienta abrumado. Uno tras otro, los candidatos débiles son rápidamente filtrados. Los instructores no están sorprendidos por la forma cruel en que la directora maneja el examen. Sí, esa loca psicópata es en realidad la directora de la academia. Además, esta prueba es de fortaleza mental. La razón por la que la directora Lucian eligió esta prueba es porque quiere ver si los candidatos tienen suficiente poder para soportar un interrogatorio por parte de los humanos, si la situación llegara a eso. 5 dolorosos minutos fueron soportados por los candidatos y casi ninguno de ellos quedó en pie, excepto René, Adele y otros 6. La instructora inicialmente tenía grandes expectativas de los 100 candidatos que se presentaron al examen. Aún así, es más impresionante que el año pasado, lo cual ya es una buena mejora. Este grupo de candidatos, en especial, incluye a los herederos de los 7 pecados capitales.
Los instructores están seguros de su llegada, sin embargo se sorprenden al encontrar a un desconocido que mantiene su posición. Este chico es diferente a los herederos de las familias demoníacas, y el hecho de que haya mantenido su cordura durante 10 minutos es una prueba de su calibre. Sin embargo, más allá de este punto, los instructores creen que el chico caerá. Aunque Adele está experimentando una agonía extrema, el instructor masculino percibe una energía oscura pulsante que emana de su cuerpo. Todos están sorprendidos, incluida la directora Lucian. El chico ahora parece un dios demonio con esta transformación repentina. Sintiendo el peligro de la situación, el instructor masculino siente la necesidad de actuar y eliminar al candidato de inmediato. A primera vista, estaba claro para todos que el chico no parecía especial, pero en el momento en que hizo que la atmósfera misma a su alrededor se desmoronara, reconocieron su intención asesina infernal. Era una intención despiadada, como si fuera uno de los peores asesinos conocidos. Por eso, el instructor quiso actuar de inmediato, pero a pesar de su preparación para actuar, Lucian observa que el instructor está dudando. Él tiene miedo de enfrentarse a una amenaza formidable, aunque el chico no sea más que un solicitante. Su colega sonríe mientras el resto de los candidatos está agotado. En ese momento, nuestro prota entiende que si no encuentra una forma de resistir esta prueba, se va a desmoronar, su estado mental va a colapsar y se volverá loco, tal como le advirtió el dios del orgullo. Entonces, una idea surge en su mente, ¿y si usara su intención asesina para contrarrestar el aura de la chica que dirige la prueba? Así que hace exactamente eso, sabiendo que no puede simplemente quedarse esperando. Su cuerpo emite tentáculos de energía demoníaca roja, contrarrestando el aura de la directora. Lucian está tan impresionada que quiere aumentar la intensidad de su aura para someterlo, pero el autor está al borde de volverse loco, y de hecho, se mantiene firme incluso después de que Lucian aumente la intensidad. Esto llama su atención, y finalmente, logra sobrevivir a la prueba. Aunque debería estar preocupado por sí mismo, su atención se centra en René, quien está manteniendo su posición sin mucho problema. Lo mismo ocurre con los otros herederos de los 7 pecados capitales, el heredero de la envidia, Baltan, el de la lujuria, Samuel, el de la gula, Aarón, el de la pereza, Gir, y el de la avaricia. Todos ellos mantienen su posición. El autor comenta que escribió algunos de estos personajes con pasión, pero al final, estos personajes significativos todos son asesinados por los héroes de la historia. Se da cuenta de los 6 miembros y finalmente dirige su mirada hacia el heredero de la ira, una hermosa chica con el cabello largo y blanco como la nieve. Lleva una corona de espinas y unos ojos escarlata y despiadados. Fue en ese momento cuando se encontró mirando al peor villano de la historia que escribió. Estaba frente a la futura señora demonio, Diana. La primera parte del examen ha concluido, pero Adele está ocupado recopilando sus pensamientos. Normalmente, el rey demonio proviene de la familia de la ira, así que Diana básicamente no tiene necesidad de estar aquí en absoluto, y sin embargo a pesar de ser sucesora del señor demonio, ha venido a postularse como candidata. Esto le hace preguntarse si algo salió mal en la historia. De todos modos, los candidatos que fracasaron están siendo expulsados por no haber pasado la prueba. La mayoría de ellos son niños mimados que se quejan de la naturaleza cruel del examen, pero a los instructores no les importa en lo más mínimo que sean unos engreídos. Les dejan muy claro a estos ricos tontos que su dinero no vale aquí. El instructor masculino enfatiza que los solicitantes que no pudieron siquiera sobrevivir 5 minutos no son necesarios en la academia, por lo que las puertas se cierran para los candidatos fracasados. Solo con este primer examen es suficiente para mostrar lo despiadada que es la academia demoníaca al tratar a sus candidatos. Afortunadamente, Adele pasó y también observa que Lucian es en realidad la directora, en lugar de una supervisora típica. Ella es la persona más fuerte del reino demoníaco, a pesar de su apariencia de personaje lindo. Aunque tuvo suerte de sobrevivir a la primera prueba, necesita mantener su posición para las siguientes, ya que la mayoría de las personas fallan en el segundo examen. Mientras esto sucede, el autor nota que René está atrayendo muchas miradas. Tiene muchos fans por ser tan fuerte con su habilidad en combate. Tiene sentido que los herederos de los 7 pecados capitales sean figuras famosas. Pudieron resistir el aura de Lucian también. Pobre Adele, está un poco decepcionado de no estar siendo notado como los demás, especialmente porque él también mantuvo su posición. René se acerca, elogiando a su supuesto guardaespaldas por haber pasado. Aunque él haya pasado, el autor está satisfecho de haber demostrado a los instructores que no es un candidato normal. Con esta impresión, seguramente lo recordarán, o eso cree.
El director masculino exige su atención y se presenta adecuadamente como Aries, el instructor encargado de su educación. Este tipo se ve tan intimidante que Adele piensa que probablemente siempre guarda un cuchillo secreto en sus bolsillos. Aries felicita a los candidatos que pasaron y explica el propósito del examen: poner a prueba su fortaleza mental en caso de que deban ser interrogados por humanos. Los 8 solicitantes que sobrevivieron recibirán puntos extra, y si tienen éxito en el segundo examen, todos tendrán acceso a las armas. Es Navidad para nuestro prota, que está tan feliz como puede estarlo por obtener la oportunidad de conseguir un premio tan grande. Bueno, los otros candidatos están igualmente molestos por fallar, aún más ahora. Aries empieza a explicar la naturaleza del segundo examen. Primero, mostrarán sus habilidades respecto al tipo de talentos que cada uno posee para enfrentarse a los humanos. Se les asignará una clase dependiendo de este examen específico, por lo que deben tener cuidado de mostrar lo mejor de sí mismos. Adele entiende lo que se les está pidiendo a los solicitantes, aunque se pregunta qué tipo de humanos tendrán que enfrentar en este examen. Aries les muestra al oponente con el que se enfrentarán en este examen especial, y con un chasquido de sus dedos, invoca a una criatura nacida de la esencia de la luz, vistiendo un conjunto distintivo de armadura y portando una espada reconocible. Adele se da cuenta de inmediato de que están a punto de ser destruidos por las manos del héroe más fuerte de las 6 grandes familias humanas. Es básicamente la definición de pelear contra el jefe final del juego cuando estás en el nivel 2. No tiene sentido que este tipo tan sobrepotenciado esté aquí. René observa su reacción y se pregunta si sabe sobre el tipo. Por supuesto, por Adele ni siquiera puede revelar que van a enfrentarse a Nena Isel, el jefe de la casa Nena y un hombre estrechamente relacionado con el protagonista de la historia principal. Para empeorar las cosas, el autor internaliza que el primo sobrepotenciado de John Wick es en realidad el padre del protagonista, el Santo de la Espada, que se mantiene invencible solo por su talento. Algunos de los candidatos son lo suficientemente inteligentes como para reconocer quién es, y ya han perdido la esperanza de pasar esta prueba. No es una sorpresa que lo conozcan, ya que este tipo es un ejército de un solo hombre responsable de derribar múltiples casas demoníacas por su cuenta. Por supuesto, incluso Aries entiende que los chicos serán masacrados en una batalla directa contra el Santo de la Espada, por eso ni él no usará más del 10% de su fuerza en la pelea. Inicialmente, René piensa que este examen va a ser demasiado fácil con esas probabilidades, pero el autor le recuerda cuidadosamente que se están enfrentando a una amenaza literal de nivel apocalíptico dentro del cuerpo de un humano. Incluso con solo el 10% de su potencia, el Santo de la Espada puede destruir ciudades fácilmente. Esto hace que Adele se sienta curioso sobre cómo estos solicitantes superarán el examen. Piensa que debe haber algún tipo de criterio en juego, y aunque el pergamino de información podría ser realmente útil aquí, no tiene dinero para desperdiciar en él. Aries anuncia que van a dividir a los solicitantes en equipos de 4 para enfrentarse directamente a él. Para hacerlo más justo, los 8 mejores serán separados entre sí y los demás candidatos serán asignados al azar. El tipo está realmente feliz de ser incluido en esa lista, mientras que René está un poco molesta porque sus compañeros de equipo están aprovechándose de ella. En cuanto al equipo de Adele, sí, estos chicos ya le están haciendo la vida imposible solo por existir en el mismo equipo. René le da una pequeña palmada en el hombro, indicándole que regrese sano y salvo. Adele le desea lo mismo con alegría, y así es como se formaron los 33 grupos. Adele fue el líder del último grupo, y sus compañeros de equipo eran Kina, Chris y Sánchez. No reconoce ninguno de esos nombres como el autor, lo que significa que básicamente son personajes NPC sin ninguna especialidad para mover la trama. Kina y Chris son muy amables y lo saludan bien, pero Sánchez parece ser un emo arrogante con problemas. Ataca de inmediato a nuestro prota con sus palabras, avergonzándolo por ser medio demonio. La situación es tan mala para el autor que incluso los personajes basura NPC están aquí asándolo vivo. De todas formas, él lo ignora y anima al grupo a dar lo mejor de sí. Primero quiere aclarar algunos roles dentro del equipo, así que empieza con Chris, en un intento de conocer mejor sus habilidades. Chris coopera bien y muestra su habilidad de transformación de maná, que le permite convertir un prisma triangular en armadura y espada. Aunque sus habilidades no tienen una gran intención asesina, son versátiles y pueden usarse de varias formas. Esto es una muy buena señal para Adele, que buscaba justo ese tipo de compañero. Kina es la siguiente y explica que es una jugadora de soporte en vez de alguien que cause daño. Con sus poderes, puede amplificar la velocidad de sus aliados al ofrecer una oración al dios demonio. Después de lanzar su mejora sobre Adele, se siente realmente exhausta, pero nuestro prota la molesta haciendo bromas sobre su habilidad. De todos modos, esto es realmente malo para él.
El hechizo de la chica es prácticamente débil como el demonio, así que no tiene idea de cómo logró pasar. El último es Sánchez, quien muestra su habilidad de mejora tipo roca. El tipo literalmente se transforma en un hombre roca. Finalmente, Sánchez exige que el líder muestre sus habilidades, lanzándole un anillo. Nuestro prota simplemente se teletransporta hasta él con velocidad divina, dejando a Sánchez atónito, ya que en una batalla real podría haberlo matado en cualquier momento. Kina y Chris están muy impresionados por la habilidad de teletransportación única de su líder. En su mente, el autor decidió mantener en secreto el resto de sus poderes porque no sabe con qué se enfrentarán en el futuro. En cuanto a la formación del equipo, quiere que Chris y Sánchez prioricen la defensa, él tomará el centro y Kina dará soporte desde la retaguardia. Suena como una formación suficientemente buena para el examen, así que todos están de acuerdo al unísono. Con eso, el segundo examen está a punto de comenzar, cuando Aries llama a los equipos designados a presentarse. El grupo 1 es el primero en la fila. El autor queda impresionado al ver que los candidatos tienen una mirada ardiente de determinación, a pesar de que se enfrentaban al santo de la espada. Aunque no importa mucho, porque en el momento en que el examen comienza, también termina en ese mismo instante. El grupo 1 es aniquilado, y ni siquiera Adele pudo ver al santo de la espada durante ese breve lapso. Aries llama al grupo 2, que también es aniquilado. El grupo 3 sufre el mismo destino, y al llamar al grupo 4, los candidatos se rebelan contra la naturaleza ridícula del examen, alegando que está manipulado desde el inicio. Aries excluye a los dos candidatos que se quejan de la prueba y pregunta a los dos miembros restantes si aún quieren participar. Adele nota a un chico rubio que avanza para tomar el examen a pesar de estar discapacitado, y en ese momento reflexiona que esta debe ser la parte oculta del rompecabezas para pasar el segundo examen. La prueba del grupo 4 comienza con los dos chicos enfrentándose al santo de la espada. El resultado ya está decidido, ya que ambos son derrotados al instante. Si él hubiera usado aura real, estarían hechos pedazos. Incluso el equipo de nuestro prota ahora duda de sus habilidades. Sánchez está prácticamente temblando del miedo. El santo de la espada continúa aniquilando grupos hasta que el grupo 10 se presenta y se rinde de inmediato. Finalmente se llama al grupo 20 y todos los equipos hasta el 30 son eliminados. A partir de ahí, ninguno logra siquiera dar un golpe decente. Era una pelea contra un oponente imbatible. Para su sorpresa, uno de los candidatos en realidad logra bloquear un ataque. Curiosamente, Adele nota que las peleas se están volviendo cada vez más largas debido a la diferencia de habilidad entre cada grupo. Ahora está aún más seguro de cuál es la condición para pasar la prueba. Su equipo está un poco asustado porque pronto les tocará enfrentarse a él. Por supuesto, nuestro prota les cuenta su plan genial, ha descifrado el criterio del examen y cree que deben pelear y resistir todo el tiempo que puedan. Después de observar cómo los instructores están manejando a los aspirantes, está aún más convencido de su teoría. Sánchez intenta oponerse, pero ya es demasiado tarde, su grupo es llamado al frente. Nuestro prota tiene la suficiente confianza como para creer que podrán derrotar al santo de la espada en un combate directo. Sus palabras animan a su equipo y se preparan para durar más que cualquier otro duelo visto hasta ahora. En el fondo, Adele planea usar el talento del villano más fuerte de la historia para manipular las probabilidades a su favor. La pelea comienza con una formación interesante: Chris, Sánchez, Adele y finalmente su soporte. Como no tiene mucha información sobre el santo de la espada en comparación con otros personajes, se pregunta qué deberían hacer en esta situación tan difícil. Les dice al equipo que obtengan información mientras el santo de la espada lanza su primer ataque. Nuestro prota ruge para advertirles con anticipación, pero con un solo tajo de su espada, el escudo barrera se rompe y ni siquiera Sánchez puede bloquear el ataque. El autor le dice a Kina que priorice fortalecer a Chris para que puedan mitigar el impacto de su caída después de haber sido lanzado por los aires. Luego le ordena a Sánchez que haga su trabajo, que básicamente es soportar de frente todo el daño gracias a su habilidad de endurecimiento. Como tanque lograron bloquear el primer ataque. Adele evalúa rápidamente un hueco entre el segundo tajo y se da cuenta de que es una trampa de su oponente. No quiere aprovecharlo, porque cree que es un cebo para atraerlos. Enfocado en la batalla, le informa a su escuadrón sobre el segundo ataque que se aproxima. El equipo se posiciona, pero Chris es el primero en enfrentar sus limitaciones. Hasta ahora, solo un ataque fue capaz de eliminar a su equipo, así que este próximo terminará el trabajo si no tienen cuidado. El santo de la espada desata su ataque mostrando la misma apertura. Esta vez, ni siquiera Sánchez puede resistir su fuerza,
ya que su cuerpo sufre cortes graves por defender al equipo. Sánchez cree que van a morir, pero Adele insiste en aguantar el mayor tiempo posible, tratando de predecir el próximo movimiento de su oponente. Finalmente, el Santo de la Espada baja su espada, pero desafortunadamente, la prueba aún no ha concluido. Está a punto de desatar un ataque final, pero Adele quiere enfrentarlo de frente, esbozando una expresión maliciosa en su rostro. El autor declara que clavará una espada en la garganta de su oponente, una declaración que sorprende a su equipo. El Santo de la Espada se prepara para su ataque final, y Adele le dice a Sánchez que lo resista sin la intervención de Chris. Es una idea loca, pero Adele sabe lo que hace. El Santo de la Espada prácticamente destruye la armadura de Sánchez y lo lanza hacia el techo. Es en ese momento cuando el autor utiliza la habilidad de transferencia de posición para cambiar lugares con Sánchez, y en la pequeña abertura que se le da, activa de nuevo la transferencia para concentrarse en la espada de su oponente. Después de hacer que la hoja desaparezca de su mano, apunta directamente a la garganta del Santo de la Espada con una daga negra, como jugada final. El ataque deja atónitos al resto de los instructores, pero desafortunadamente para nuestro prota, no logra asestar el golpe definitivo y recibe una patada tan fuerte que escupe sangre. Aún así, sigue siendo un oponente persistente en esta batalla. El autor activa su rasgo de oscuridad para envolver el entorno. Es gracias a la barrera anterior de Chris que sobrevivió a la patada. De lo contrario, su cuerpo habría quedado completamente inutilizado. Aunque su ataque falló, logró encerrar al Santo de la Espada dentro de una barrera sin un solo rastro de luz. En este vacío, tiene una ventaja clara con la hoja de oscuridad en su mano. En un lugar así, prácticamente tiene un poder de ataque ilimitado, por lo que confía en su estrategia, o al menos eso pensaba. Porque el Santo de la Espada se da vuelta de forma amenazante y le lanza una mirada que hiela la sangre, antes de aparecer justo frente a sus ojos para otro ataque. Incluso Adele piensa que está enfrentando a un monstruo más demoníaco que cualquier demonio, pero por suerte, gracias a su control sobre la oscuridad, saca la daga desde un punto ciego y apunta a su oponente. Esta vez, el Santo de la Espada no anticipó que nuestro prota pudiera invocar cientos de dagas dimensionales. Activa la habilidad y estas atraviesan el cuerpo del Santo de la Espada como proyectiles, empalándolo por todo el estado del vacío negro. El estado del vacío confunde a los compañeros de Adele, mientras Aries se da cuenta de que la pelea ha terminado. De la niebla oscura emerge un solo guerrero de pie y uno derrotado en el suelo. Adele es el vencedor, y su desempeño ha dejado a todos los candidatos sin palabras. Su estrategia funcionó e incluso impresionó a uno de los herederos. Sus compañeros corren hacia él celebrando su brillante plan. Nuestro prota es listo y no entra en detalles sobre cómo venció al Santo de la Espada. En cuanto a Sánchez, el pobre está en muy mal estado, pero los instructores ya están ayudándolo. Para sorpresa del equipo, el examen aún no termina. Adele les explica que deben completar un último paso, clavar la hoja profundamente en el cuerpo de su oponente. El autor demuestra su crueldad frente a los instructores, lo cual incluso divierte a los herederos. Fron cree que es bastante impresionante para ser un medio demonio. Sin embargo, también piensa que sigue siendo naturalmente inferior a la sangre pura. Sus palabras acaban de enfurecer a René, quien comienza a liberar un aura asesina como respuesta. Fron se pregunta qué está provocando que la princesa de los osos se comporte con tanta agresividad. Un escalofrío le recorre la espalda. Los sirvientes de Fron son unos simps patéticos que creen que ella vencerá a René. De vuelta con Adele, él nota que René está irradiándose de sangre y se pregunta qué está pasando, pero no es lo más importante en ese momento, ya que el instructor Aries se le acerca y le pregunta si sabe por qué está allí. Al ver su respuesta despreocupada, Aries se da la vuelta y le dice que lo vigilará de cerca. Adele está un poco decepcionado de no haber recibido ningún elogio ni nada por el estilo. En ese momento, se está preparando una pelea entre René y Fron. Adele se pregunta quién es el demonio al que René se enfrenta. Por su apariencia, se da cuenta de que pertenece a la Casa de la Lujuria, pero no tiene sentido que esté desafiando a René, de entre todas las personas. El autor admite que fue ingenuo al escribir en profundidad solo sobre sus personajes humanos y descuidar a los demonios. Fron ve al mestizo desde la distancia y lo llama directamente por ello. El tipo no se lo esperaba, pero esta chica loca lo empeora aún más ordenándole que se convierta en su esclavo. Al escuchar eso, René se enfurece aún más, lista para matar. Se lanza directamente a desatar su primer ataque. Al ver a su guardián siendo faltado al respeto por la encarnación de la lujuria, Lady René carga con su espada desenvainada. No le dio tiempo a Laurel Fron para reaccionar. Las dos habrían chocado si no fuera por la intervención del instructor, quien les advirtió que las disputas innecesarias dentro del campus de Satán están estrictamente prohibidas. Si quieren despedazarse, que resuelvan su conflicto fuera de la escuela. Los estudiantes que observaban la pelea quedaron atónitos. Si Aries no hubiera intervenido,
algo muy grave podría haberles pasado a dos de las mejores candidatas de la familia de los 7 pecados capitales. René enfundó su espada de inmediato con un resoplido, mientras Laurel temblaba con una sonrisa nerviosa. Adele fue a ver cómo estaba su jefa. Ella lo miró en silencio mientras él le daba la señal de que debía subir al escenario en lugar de unirse a su grupo para el examen. Lady René sacó un pañuelo y limpió el sudor de Adele. En lugar de ignorarlo, le limpió suavemente la cara y elogió su desempeño. Debería haber sido yo, no él, pensaba Laurel, quien claramente no había aprendido la lección y criticó a Lady René por acercarse demasiado a un medio demonio. Adele ignoró su racismo y simplemente estaba feliz de ser tratado un poco mejor después de aprobar el examen. Mirándolo a los ojos, Lady René le preguntó si había escondido su fuerza durante la prueba. Adele estaba confundido, había tenido que arriesgarlo todo solo para lograr acertar ese ataque. Finalmente, se llamó al grupo 34 al escenario y René subió con calma, prometiendo mantener en secreto la verdadera fuerza de Adele. Debe pensar que es un sacerdote todopoderoso de alguna familia importante. Con Lady René fuera de escena, Laurel Front se abalanzó una vez más para molestar a Adele. Al escuchar su nombre, una sonrisa astuta apareció en su rostro seductora. No le gustó haber sido interrumpida antes. Le ordenó a Adele que dejara a René y que la sirviera a ella en su lugar. Laurel cree que con su encanto puede robarse a este guardia don nadie para vengar la humillación anterior. Pero completamente indiferente, Adele la rechazó con total despreocupación y volvió su atención a la actuación de Lady René. Mientras Laurel hacía un berrinche infantil, él se concentró en el escenario. Adele tenía grandes expectativas para los hijos de las otras familias de los 7 pecados capitales, pero estaba apoyando a René. El santo de la espada había sido reconstruido, emitiendo un aura escalofriante en todo su rango de ataque. Era un enfrentamiento intenso, y René no mostraba ni una pizca de temor. De hecho, dio un paso al frente, ignorando por completo a los 3 don nadies de su grupo. Sus acciones llamaron la atención incluso del futuro rey demonio. Baltin, el heredero de la envidia, se rió por lo bajo ante su audacia. Adele, por otro lado, sintió cómo se le activaban todas las alarmas internas. Lógicamente, acercarse al santo de la espada era una sentencia de muerte. Cuando los dos estuvieron a solo unos centímetros de distancia, comenzó el duelo de auras. Un anciano y una joven se enfrentaban para ver quién podía dominar mejor el entorno con su presencia. Después de lo que pareció una eternidad, ambos retorcieron sus expresiones con ferocidad. El santo de la espada intentó apuñalarla, pero terminó siendo partido en dos, su espada y su torso fueron cortados por la mitad. Todos quedaron boquiabiertos ante la demostración de dominio de la joven. Sin perder un segundo más en esta tonta prueba ni mirar de nuevo a su víctima, Lady René regresó en silencio y fue recibida con vítores. Incluso el instructor Aries se mostró visiblemente satisfecho con su actuación. Quizás el más sorprendido de todos fue Adele. El santo de la espada debió haber sentido lo buena que era peleando, y por eso no se atrevió a atacarla primero, como un verdadero perdedor engreído. Laurel se burló del desempeño de René. Curioso, Adele le preguntó a la heredera de la lujuria si un equipo conformado por los herederos de los 7 pecados capitales podría derrotar al verdadero santo de la espada con todo su poder. Ella se rió y respondió que ningún ser vivo puede derrotar al verdadero santo de la espada actualmente. Tal vez, si el rey demonio anterior aún estuviera vivo, tendrían alguna posibilidad. Además, cualquiera con ojos podría ver que el patético imitador que están usando para esta prueba es mucho más débil que ese supuesto 10% de poder que los instructores afirman. Adele acaba de darse cuenta de que tuvo un montón de problemas contra una copia que ni siquiera tiene una décima parte del poder real. Él creó este mundo, pero es demasiado ignorante sobre el reino demoníaco. Aún así, la anticipación hace latir con fuerza su corazón. Los grupos restantes que están por ser evaluados están todos liderados por herederos de los 7 pecados capitales. Tal vez se motivaron por la actuación de René, pero los otros herederos también demostraron por qué son quienes son. Todos destruyeron al falso santo de la espada con facilidad, por lo que es difícil medir la diferencia entre las distintas familias. Pero Adele ya sabe quiénes son los 2 mejores de este grupo, los 2 que se convertirán en personajes clave en el futuro. Una vez que todos tuvieron su turno, los exámenes de ingreso finalmente concluyeron. Después de reunir a todos frente al podio, el instructor Aries anunció que todos los que tuvieron el valor de participar en combate, sin importar el resultado, obtuvieron una calificación aprobatoria. Con esto, los jóvenes restantes ahora son aprendices oficiales de Saitán. Aries les advirtió que no celebraran todavía, ya que lo único que habían hecho era comprar su boleto hacia un camino infernal que ya ha quebrado a muchos demonios antes. Para aquellos que pasaron, la ceremonia de iniciación tendrá lugar en 2 días.
los que lograron derrotar al santo de la espada deben quedarse un poco más. Adele supuso que esto debía tener algo que ver con la promesa de una recompensa mencionada durante la primera prueba. Los herederos de los 7 pecados capitales, junto con Adele, aprobaron con honores y tendrán la oportunidad de ingresar al arsenal. Antes de eso, Baltin levantó la mano con una pregunta: quería saber si podían salir del arsenal con un montón de armas en mano. Está emocionado por ver que tiene Zaitan preparado para él. Esta pregunta delirante es típica del hijo de la envidia, Baltin, quien tiene una curiosidad y apetito insaciables. Adele recuerda haber escrito bastante sobre este tipo en su novela. El instructor Aries respondió con calma que los aprendices tendrían muchas dificultades para progresar si llevaban múltiples armas, por lo que solo se les permitirá llevar una. Negándose a seguir respondiendo preguntas absurdas, los condujo al arsenal. Tocó la superficie de una pared y un sello mágico activó una puerta oculta que se materializó ante los ojos de todos. Aries añadió que esto era un privilegio que Zaitan otorgaba únicamente a los aprendices destacados. Si elegían bien o mal, eso dependía totalmente del destino. En lugar de parecer un arsenal, la entrada se asemejaba más a una puerta de calabozo. Aries instruyó a los participantes a ingresar en el orden inverso al del examen, y que serían inspeccionados al salir. Eso le dio a Baltin la primera elección y a Adele la última. Está claro que el grandulón no lo quiere mucho. Emocionado por conseguir el primer tesoro para sí mismo, Baltin saludó con descaro a todos antes de entrar. Como Lady René ya tenía un arma decente, planeaba recoger algún artefacto en el interior, y Adele pensaba hacer lo mismo. Ya que estaban pensando en eso, seguramente los demás herederos también lo estarían considerando. Todos los buenos artefactos podrían desaparecer antes de que llegara el turno de Adele. Baltin salió del arsenal usando una corona de espino negro, completamente satisfecho con su elección. El peor escenario estaba ocurriendo, tal como Adele lo temía. Todos estaban saliendo con artefactos. Sin darse cuenta, llegó su turno. Vio el brazalete en la muñeca de René y le preguntó sobre sus funciones. Ella simplemente le dijo que entrara y lo descubriera por sí mismo. También lo advirtió sobre algunos objetos en exhibición que no tienen descripciones. Puede que no tengan texto explicativo, pero si están guardados en el arsenal, no deberían ser basura, ¿cierto? Justo antes de entrar, Adele le lanzó a Aries una mirada cargada de intención. Al parecer, el grandulón se sintió ofendido y le dijo que hablara si tenía algo que decir. Con una risa incómoda, Adele le preguntó cuál era el asunto con los objetos sin descripción. Aries explicó brevemente que esos eran artefactos y armas con propósitos desconocidos y sin dueño registrado. Si uno tiene suerte, puede conseguir una reliquia asombrosa, pero también podría recibir una maldición para toda la vida. Con una advertencia final, Aries instó al último participante a entrar. Adele simplemente tendría que descubrir si ir al final fue algo bueno o una mala idea. Una vez dentro, la estructura cambió dramáticamente. Sorprendentemente, era un lugar iluminado y ordenado, aunque sentía cierta ansiedad. Vio una luz al final de un pasillo largo y la siguió. Al llegar al arsenal propiamente dicho, fue recibido por una vista impresionante, armas y artefactos sellados tras cristales mágicos. Toda clase de reliquias demoníacas llenaban la enorme sala. Al girar a la derecha, encontró una lanza de aspecto único y leyó su descripción. Era la lanza de los colmillos gemelos, un arma utilizada por un demonio sin nombre para cazar serpientes. Espíritus vengativos de serpientes habitaban en su punta, y al ser infundida con maná, emergían 2 serpientes. La descripción intentaba hacerla sonar importante, pero en realidad era un arma bastante mediocre. Además, Adele ya tenía sus dagas. Después examinó el cristal de luz estelar, alguna vez usado por un astrólogo talentoso. Al inyectarle maná, el usuario podía aprovechar la luz de las estrellas para iluminar los alrededores. Básicamente era una linterna elegante. Al ver una vitrina mágica vacía, miró con curiosidad la descripción del objeto que alguna vez estuvo allí. Era el gran círculo del vencedor, el cual otorgaba una recuperación y resistencia excepcionales, uniéndose al usuario hasta el día de su muerte. Seguramente eso era lo que Baltin llevaba en la cabeza. Adele encontró esto extraño. Recordaba haber eliminado objetos vinculantes en su novela, así que no esperaba encontrarse con uno aquí. Mirando de un lado al otro para inspeccionar el lugar, cada vez estaba más convencido de que todos los buenos objetos ya habían sido tomados. La atadura del pitón ya no estaba, al igual que la bandera del general demoníaco y la insignia del noble caído. Los 7 pecados capitales se habían llevado la mayoría de los artefactos rotos, y casi todas las armaduras y armas que quedaban eran poco más que chatarra. Pensando que ya no tenía otra opción decente,
repente, Adele dirigió su atención a un artefacto maldito, pero entonces recordó un método único que solo él podía usar. Sacó su papel mágico y se decidió a gastar un poco de oro. Se acercó a una espada rota sin descripción y le pidió al papel información sobre ella. Este le pidió como pago un artefacto de grado superior a reliquia o 100 monedas de oro. Antes de sacar sus ahorros, se dio cuenta de algo más. Decidió probar una idea que se le estaba formando. Se volvió hacia un pergamino dañado e hizo lo mismo. Esta vez, el papel pidió al menos 50 monedas de oro para obtener más información. Dado que el pergamino evalúa la importancia según el costo, se dio cuenta de que ni siquiera necesitaba pagar. Solo debía fijarse en cuál objeto le pedía más. Había un total de 7 cajas sin descripción y rápidamente las examinó. La información sobre una piedra negra con forma de águila costaba solo una moneda de oro. Era una estafa obvia, ya que solo costaba una moneda. Adele no vio problema en gastar un poco y se encontró con la función del águila, intercambiaba la fortuna de su dueño con la desgracia de otro. En otras palabras, era basura. Adele siguió revisando los objetos desconocidos. Alguna información costaba 100 monedas y otra alrededor de 50. Ninguno parecía ser extraordinariamente poderoso. Quedaban solo 2 por revisar y finalmente encontró uno que costaba 300 monedas de oro, un hombreral. El papel estimaba que era al menos un artefacto mítico. Esta cosa dejaba en ridículo a todos los otros artefactos elegidos por los herederos. Justo cuando estaba a punto de decidirse por el hombreral, su atención fue inexplicablemente atraída hacia el último objeto sin descripción que aún no había explorado. Sintió una extraña sensación de estar siendo observado, aunque estaba solo. El artefacto tenía forma de un collar sencillo. Algo le decía que los sentidos agudos de Adele estaban reaccionando. Sacó el papel mágico y pidió más información sobre el extraño accesorio. El papel brilló intensamente y voló por sí solo, emanando una luz cegadora. Mostró una sola frase: debes ofrecer un dios. Esto tenía que ser al menos de clase legendaria si pedía un dios como sacrificio. Justo cuando pensaba que estaba condenado, en realidad había sido bendecido. Al pensarlo un poco más, se dio cuenta de que estaba sacando conclusiones apresuradas. Ahora mismo, ni siquiera estaba asociado con un dios menor, mucho menos con un dios demonio. Por el momento, decidió intentar infundir un poco de su maná en el misterioso collar. Tras unos segundos, solo obtuvo silencio absoluto. Era frustrante. Tenía algo extraordinario frente a él y no tenía idea de lo que era capaz. Se rompió la cabeza intentando otros trucos con el papel, esperando sacar algo de información formulando sus preguntas de forma distinta. Sin embargo, no importaba cómo preguntara, siempre que se tratara del collar, el papel le exigía ofrecer un dios a cambio. Finalmente empezó a aceptar que no obtendría nada gratis. Aún así, tomó el riesgo y eligió el collar enjollado como su recompensa. Independientemente de su función, estaba seguro de que había conseguido el objeto más valioso del arsenal. Al equiparse el accesorio, abrió su ventana de estado para comprobar si había algún cambio. Tal como esperaba, apareció un rasgo desconocido que no estaba ahí antes. Solo le quedaba tomarse su tiempo para averiguar qué era realmente ese objeto. Cuando salió del arsenal, el instructor Aries le preguntó por su extraña elección. Adele explicó sinceramente que eligió un objeto sin descripción. Cuando le preguntaron si tenía información privilegiada, respondió con honestidad que no. Técnicamente, no era mentira. Adele simplemente no podía pensar en una buena razón por la que el instructor lo miraba con tanta desconfianza. Finalmente, el grandullón cedió. Quizá era un poco sospechoso, pero tenía que confiar en las palabras de sus cadetes. Se volvió hacia los estudiantes más prometedores de primer año y les aconsejó cuidar bien de sus artefactos elegidos, pues podrían ser sus salvavidas. Adele escaneó la sala y vio figuras que pronto liderarían el mundo demoníaco. Sin duda, recibirían muchas inversiones y apoyo en el futuro. Si lograba canalizar un poco de esos recursos hacia sí mismo, estaría satisfecho. Al finalizar, la puerta oculta del arsenal desapareció sin dejar rastro. Con los exámenes terminados, era hora de que la dama y el guardia regresaran a su dormitorio. Antes de que pudieran irse, alguien detuvo a Adele justo cuando iba a dar otro paso. Baltan, sonriendo, se acercó para disculparse por su rudeza anterior. Se presentó adecuadamente y le tendió la mano para sellar la paz. Esto salió de la nada, pero Adele no era alguien que rechazara la cortesía. Sin embargo, en cuanto estrechó la mano de Baltan, se dio cuenta de que este tipo era todo lo contrario a educado. Le apretó la mano con una fuerza brutal, una sonrisa traviesa dibujada en el rostro. Adele sintió un dolor agudo y aplastante recorriéndole la mano. Baltan es el tipo de persona que no le da la menor importancia a los débiles. Solo le interesan los fuertes. Impulsado por los celos y la envidia, en una ocasión llevó al protagonista de la novela al borde de la muerte.
pero cuando se dio cuenta del potencial del personaje principal, lo perdonó, solo para poder enfrentarlo de nuevo en el futuro. Sí, Baltan es un loco sediento de combate, y con esa sonrisa arrogante pegada a la cara, provocó a Adele para que reaccionara. Entonces, Adele eligió la espada de Baltan como objetivo para su técnica de intercambio de posiciones. En un parpadeo, cambió de lugar con la espada, tocando el hombro del chico arrogante. La prueba había terminado, así que Adele no tenía intención de seguirle el juego a los caprichos de un joven mimado. Además, ese apretón de manos casi le destroza los huesos. En respuesta, Baltan soltó una carcajada. Divertido. Ver la habilidad de Adele solo avivó más su espíritu combativo. Ahora quería un duelo a muerte. Antes de que las cosas se salieran de control, Lady René intervino para detener al psicópata. Emitiendo su propia y escalofriante aura, advirtió a Baltan que se uniría a la pelea si seguía con sus tonterías. Finalmente, el lunático contuvo su energía. Por más que amara las peleas, enfrentarse a dos pesos pesados al mismo tiempo era demasiado. No quería arriesgarse a salir herido antes de que comenzaran las clases. Además, ya habrá muchas oportunidades para derramar sangre. Ese maníaco está realmente loco, dice que no quiere lesionarse, pero no le molesta un combate a muerte. Adele no puede librarse de Baltan todavía. Por ahora, es momento de retirarse con la joven dama. A pesar de todas esas locuras, Adele no podía evitar sentirse emocionado por la vida en Saitán. De vuelta en el hotel, Adele se despertó sintiéndose renovado por la mañana. El tipo se pasea casualmente mostrando su cuerpo perfectamente tonificado, solo para hacernos sentir mortales. Se siente mejor y cada día se está volviendo más fuerte. Emocionado, sacó el uniforme que le había enviado la Academia Saitán para probárselo. Al ponerse los pantalones negros estándar y el blazer negro con parches, se sorprendió de lo cómodo que era. Durante 3 años completos no les está permitido usar otra cosa que no sea el uniforme, pero al menos es práctico. Con ganas de ver a Lady René con el suyo, se apresuró hacia su habitación y llamó a la puerta. Al confirmar que era su guardia, René abrió. Adele se quedó sin palabras al ver lo hermosa que se veía con el clásico blazer y falda, iluminada por la luz del sol que se filtraba por la ventana. No pudo evitar expresarle el cumplido, haciendo que la joven se sonrojara. Puede que con la espada sea de sangre fría, pero su lado tierno también mata. Como Adele tenía un raro día libre, planeaba caminar un poco por la ciudad. Se inclinó y le aconsejó que descansara, pero antes de que pudiera irse, ella lo detuvo. Con la cara roja y tímida, le preguntó si se estaba olvidando de algo. Le recordó que tenía un día libre como estudiante, pero no como su guardaespaldas. Él había olvidado completamente su deber principal, emocionado por la idea de descansar a solas. Como compromiso, ella decidió acompañarlo a pasear por la ciudad después de cambiarse, y así, su esperado día libre se esfumó, pero su pesar fue borrado por la vitalidad de la ciudad. Con lo limpia y pacífica que se ve, es difícil creer que una guerra se libró allí hace solo 10 años. La reconstrucción aún continúa en las regiones exteriores. Puede que los humanos hayan ganado la guerra, pero no lograron tomar completamente la capital. Tirando de su manga, Lady René señaló inocentemente un puesto de comida callejera, ansiosa por probar algo. La carne brillaba al calor, en su punto justo de cocción, una brocheta de carne de venado sazonada con vegetales. Curioso por saber si sabía como pollo, Adele pidió 2, una para él y otra para ella. Apenas dieron el primer bocado, el sabor agradable les levantó el ánimo. Adele se divirtió al ver a la seria René hacer una expresión tan adorable. Tal vez ella está comenzando a abrirse a él, poco a poco. Ambos siguieron paseando por la plaza central, charlando con alegría. Hacía mucho que Adele no tenía un verdadero descanso, y probablemente este sea el último en mucho tiempo. Eventualmente, su caminata los llevó hasta una imponente estatua en el centro de la capital. Adele miró la enorme figura con desconcierto, y René tuvo que explicarle que representaba la imagen del primer rey demonio. Al observarla más de cerca, notó un parecido inquietante con Diana. No todos los días uno puede ver los rasgos del primer rey demonio tan detalladamente. Cuando Adele intentó concentrarse un poco más, vio que los ojos de la estatua brillaban con una luz familiar. El collar que colgaba de su cuello resonó con esa mirada penetrante. El solemne monumento al primer rey demonio disparó una energía de otro mundo directamente hacia su artefacto. Para su sorpresa, esto hizo que una de las gemas perdiera su brillo y se volviera gris. Lo más extraño fue que René no vio lo que acababa de suceder. Solo notó a Adele comportándose de manera rara y sacando su artefacto. Normalmente sería imposible que alguien no notara una luz tan cegadora, pero por la expresión confundida de René, realmente no tenía idea de lo que acababa de pasar. Recordó una página que le pedía ofrecer un dios a cambio de información, y ahora acababa de descubrir algo significativo en el lugar más inesperado. Está seguro de que su artefacto está conectado de alguna manera al primer rey demonio, lo cual lo motivó aún más a investigar. Con eso, su paseo por la ciudad llegó a su fin.
fin, con Adele rebosante de curiosidad. A la mañana siguiente, se dirigieron directamente a Saitán para la ceremonia de ingreso. El director y los instructores estaban en el escenario frente a unos 100 nuevos estudiantes reunidos en el auditorio. Adele pudo oír a los novatos llamando niña al director, aunque ella podría aplastarlo sin mover un dedo. Algunos incluso la encontraban adorable. Estaban llamando tierna a una niña cubierta de tatuajes. Algunos de los compañeros de Adele deberían revisar el contenido de sus discos duros. De repente la directora lanzó una mirada fulminante hacia los estudiantes escandalosos. Adele hizo una nota mental, posiblemente pueda leer la mente. Con el grito del instructor Aries, todos guardaron silencio y la ceremonia dio inicio. El discurso de apertura de la directora fue bastante estándar y el ambiente se calmó. Con eso fuera del camino, comenzó la toma de juramento del mejor cadete y del segundo lugar. Como era de esperarse, los honores fueron para Diana y Baltan. Adele miró a Lady René, que no parecía afectada por no haber conseguido uno de los puestos principales. Tiene sentido, considerando que su único motivo para inscribirse en la academia es vengarse de su madre. No le interesa competir. En cuanto a Adele, él tiene su propia agenda, sin importar lo que digan los demás. De camino al escenario, Baltan le lanzó a Adele una mirada desafiante y una sonrisa arrogante. Adele optó por ignorarlo. Enredarse con ese lunático solo puede traer problemas. Cuando la mejor cadete subió al escenario, su sola presencia dejó claro por qué estaba en la cima. Como era de esperarse de alguien bendecida por los dioses, la hija del rey demonio, Diana, es simplemente inigualable. El juramento del mejor cadete de borrar su desgracia y reconstruir el reino demoníaco resonó por todo el auditorio. Todos podían sentir la rabia de aquellos que perdieron sus hogares y familias a manos de los humanos. Si estos demonios descubren que Adele pertenece al linaje Arsén, el peor escenario sería una eternidad de tortura. Concluida la ceremonia, el instructor Aries indicó a todos que revisaran sus clases asignadas en el tablón de anuncios. Los estudiantes se alinearon ordenadamente para buscar sus nombres. Al revisar la lista, Adele encontró su nombre bajo la clase A. Cuando buscó el nombre de Lady René, casi se le escapa una lágrima. Por suerte, su jefa fue asignada a la clase C. Intentó parecer molesto, pero la sonrisa en su rostro delataba su alivio. Ella le recordó que sigue siendo su guardaespaldas y que debe dejar todo lo que esté haciendo cuando lo necesite. Satisfecho con la pequeña libertad recién obtenida, Adele se dirigió a su aula asignada. En el camino, accidentalmente chocó con otro estudiante. El chico se volteó hacia él con ojos asesinos, las venas marcadas en el cuello. Con una actitud grosera, amenazó con matarlo y lo llamó despreciable. Adele se quedó perplejo ante una hostilidad tan repentina de un desconocido. Reconoció al chico, era el hijo de Beris, un descendiente del pecado de la gula, Samuel, bastante fuerte, incluso dentro de los 7 pecados capitales. A pesar de que fue culpa de él, el chico quería buscar pelea. Tratando de evitar problemas desde el primer día, Adele se disculpó. Samuel es un tipo insoportable con una cara extremadamente golpeable. Aparte de Lady René, parece que los hijos de los 7 pecados capitales son todos raros. Adele solo puede rezar para no terminar en clase con Baltan. En la sala de profesores de Saitán, se estaba llevando a cabo una reunión acalorada. La instructora Idea protestaba porque debería ser respetada como una instructora adecuada de Saitán. El instructor Aries argumentaba que simplemente no se le podía confiar el manejo de un niño particularmente peligroso y afirmó que él tenía más experiencia manejando este tipo de casos. Idea encontraba absurdo que ese hombre estuviera tratando de pisotearla para tomar el control de la clase A. Mediando entre los dos, la directora Lucian les pidió que se callaran. Idea encontraba injusto que siempre fuera ella la que recibiera críticas. Para aclarar las cosas, la directora dejó que Aries explicara su razón para desear cambiar de clase con Idea. Él simplemente explicó que estaba mejor preparado para manejar a ese cadete, Adele, ya que había enfrentado a incontables enemigos como ese chico en el campo de batalla. Una sola mirada le bastó para ver que el niño era un asesino natural, el tipo de persona que apuntaría su espada a sus propios aliados y que debía ser contenido de inmediato. Los otros instructores pensaban que él estaba exagerando respecto a un niño medio demonio, considerablemente más débil que los hijos de los 7 pecados capitales. Aries argumentó que el poder bruto no define la verdadera fuerza, que la audacia y la calma de Adele no son menos que las mejores de los herederos, por eso quería hacerse cargo de la clase A, para mantener un ojo cercano en el cadete. Así que al final, simplemente estaba diciendo que la instructora Idea no podía ser confiada para manejar a un cadete destacado.
Al escuchar esa charla inútil, la directora suspiró y liberó un poco de su aura, obligando a los instructores a callarse. Aunque entendía las preocupaciones de Aries, cambiar a los asesores de clase ahora haría más daño que beneficio. Sin embargo, también reconoció que ser un poco cautelosa no estaría de más, así que simplemente le encargó a la instructora Idea que prestara especial atención al chico Adele. Con eso, la reunión concluyó y el primer día de clases finalmente comenzó. Dentro del aula de la clase A, Adele estaba sentado en silencio mientras maldecía su suerte. Frente a él estaba Laura Fraun, la heredera de la lujuria, que ya no dejaba de acosarlo. Al menos estar atrapado con ella sería mejor que estar atrapado con Diana, y en lugar de Baltán, otro de sus compañeros de clase era Samuel, el malhumorado mocoso de la gula. Laurel, con aires de suficiencia, le preguntó si la había seguido hasta la clase, cuando todos sabían que las asignaciones de clases eran aleatorias. Con una risa descarada, le otorgó a Adele el privilegio de ser su esclavo una vez más. Miren esos cuernos, algunos de ustedes se habrían rendido de inmediato. Mientras tenían una conversación unilateral, Samuel intervino y amenazó con matar a ambos si no se callaban. Incluso para un demonio, este niño es insoportable. A Laurel no le gustó nada su tono, pero afortunadamente encontró otro objetivo para molestar, dejando a Adele solo para lamentarse, porque así sería su vida en el futuro cercano. La puerta se abrió de golpe y la instructora Idea entró al aula, silenciando a todos. Su presencia imponía respeto. Cuando finalmente llegó al estrado, la instructora Idea se presentó ante los cadetes de la clase A. También añadió que las personas la conocen más comúnmente como la Legión de la Calamidad. Ese apodo suena fuerte, no voy a mentir. Los estudiantes murmuraron entre ellos al escuchar su apodo. Se decía que había matado a 10 o 30.000 humanos en el río Palek, sola. A Adele le gustó lo que escuchó. Con una mentora tan fuerte, sus posibilidades de sobrevivir deberían mejorar mucho. Después de las presentaciones, ella continuó explicando cómo avanzarían sus clases en los próximos días. En realidad, es bastante sencillo. Ella se encargaría de enseñarles métodos de caza. Claro, no cazarán animales o bestias demoníacas, sino que cazarán una de las principales razones por las que los cadetes acuden a Saitán: aprenderán a cazar humanos. Adele mantuvo su rostro impasible al escuchar esto. La instructora Idea será la única responsable de las clases de caza, mientras que magia y armamento serán enseñados por otros instructores capacitados. Además de eso, también se encargará del entrenamiento básico de resistencia. Para su primera clase, estar encerrados en un aula no será suficiente, necesitan ir al campo de entrenamiento. Tan pronto como Adele puso los ojos en el campo, se sorprendió por su tamaño, probablemente sea 4 o 5 veces más grande que un campo típico. Con todos reunidos, la instructora Idea activó su habilidad y convocó un agujero negro giratorio, dirigiendo a todos a prestar atención a sus acciones. Cuando el agujero negro alcanzó la masa crítica, una extensión de oscuridad descendió, el agujero se transformó en un portal y el sonido del metal marchando resonó. Un ejército de cruzados humanos salió del portal, con expresiones en blanco. Al ver las caras tensas de sus cadetes, ella les aseguró que solo eran ilusiones creadas por magia. También creó al Santo de la Espada, quien había probado su temple en el examen de entrada. Adele pudo darse cuenta de que alguien capaz de crear un clon que se acercara a una 10ª parte del poder del Santo de la Espada no era alguien con quien se debiera jugar. Esta instructora es un monstruo por derecho propio. Mientras Saitán es bastante formidable, él está bastante seguro de que la Academia Real lo supera por un margen considerable. La instructora Idea dio a los cadetes de la clase a una tarea simple: deben pasar a los humanos y llegar hasta ella. Para comenzar, ella escaneó el campo hasta que sus ojos se posaron en un cadete en particular. Llamó a Adele para que fuera el primero en intentarlo. Con una sonrisa astuta, le desafió a que le apuñalara la garganta, como hizo con el clon del Santo de la Espada. Justo cuando pensaba que escaparía de las miradas inquisitivas del instructor Aries, parece que la instructora Idea también tiene cuidado con él. Primero, preguntó si no tendrían una pelea directa normal. Ella explicó que los humanos usan a su líder como fuente de fortaleza mental, son susceptibles a caer como fichas de dominó cuando el líder cae. Un líder fuerte engendra un ejército fuerte. Ella tomará ese rol para este combate. Adele pensó que tenía sentido. El arte de la guerra de Sun Tzu había plasmado el concepto de que un enemigo puede ser derrotado capturando a su líder. Mientras sacaba su daga, una sonrisa confiada apareció en su rostro. Someter a un líder en medio de un ejército es demasiado fácil. La instructora Idea añadió alegremente que someterla a ella es imposible, así que un simple toque de mano o un golpe de arma sobre su cuerpo será suficiente para aprobar. Y así, ordenó a su ejército humano que comenzara el asalto.
Apenas había pasado un segundo y Adele ya había transferido su posición desde detrás de la confiada instructora. Su daga podría cortarle la cabeza si quisiera. La sonrisa confiada desapareció de su rostro mientras una espesa intención de muerte la congelaba en su lugar. Adele preguntó juguetonamente si eso ya era suficiente para aprobar. Habían comenzado separados por una docena de metros, pero para él, esa distancia ya no era nada. Ahora solo tenía que transferir su posición 2 veces para sorprenderla. Avanzaba constantemente, el límite de su transferencia de posición pronto lo convertirá en el asesino perfecto, capaz de derribar cualquier base enemiga con facilidad y destreza. La instructora Idea se rió. No es tan ingenua como para dejar su cuerpo desprotegido. Su cuerpo está protegido por una barrera. Al menos ahora entiende por qué Aries está tan decidido a vigilar a este chico. Ella le dio una calificación aprobatoria y le dijo que regresara a su lugar. Mientras caminaba de vuelta a la fila, se preguntaba si lo que había sentido era hostilidad o curiosidad. De cualquier forma, le preocupaba que su identidad fuera filtrada. La instructora Idea elogió a Adele y advirtió al resto de la clase que aquellos que fracasaran recibirían clases adicionales. Y así, los cadetes de la clase se turnaron para intentar atravesar un ejército de clones humanos. Como era de esperar de los demonios, ya dominaban lo básico del combate. También ayudaba a que estuvieran luchando contra el equivalente a humanos normales sin poderes. Aún así, todo lo que todos habían logrado hasta ahora era derribar algunos títeres que la instructora ni siquiera estaba controlando directamente. Uno a uno, los cadetes fueron forzados a rendirse al ser abrumados por una formación de batallón mal ensamblada. El siguiente cadete que fue llamado vio los errores de sus compañeros y trató de usar la elevación para sortear la pared de títeres humanos. Fue rápidamente derribado por un grupo de arqueros títeres y sus flechas. Adele sonrió torpemente ante tales muestras patéticas. Momentos como este le recordaban lo roto que realmente es la transferencia de posición. A este ritmo, debería poder aspirar al primer puesto en la clase. El siguiente en la lista no era otro que Samuel. Adele está ansiosa por ver si la actitud arrogante de este mocoso coincide con su nivel de habilidad. Al tomar su posición inicial, Samuel comenzó a acumular maná alrededor de su cuerpo. La cantidad de maná concentrado siguió creciendo hasta que la presión en el área aumentó. A la altura de su descaro, el maná de Samuel se convirtió en un torbellino que giraba con un poder destructivo puro. Los demás cadetes casi fueron arrastrados por el viento abrasador. Adele observó con asombro cómo Samuel aniquilaba a todo el batallón humano de un solo golpe. Esta era la primera vez que veía magia a un nivel tan alto. La habilidad única y glotona de Samuel es un poder monstruoso que puede devorar todo a su paso. Adele pensó que el chico podría ocupar el primer lugar en la clase por ahora, pero cuando el polvo se asentó, la instructora Idea apareció ilesa. De hecho, estaba bastante decepcionada con este grupo. Adele esperaba algo así. No hay forma de que una instructora permita que un cadete la derribe. El ataque de Samuel barrió el tablero, dejando al líder intacto. Fue una hazaña impresionante que causó una ligera sorpresa por un breve segundo. Desafortunadamente para él, fracasó, como muchos otros. Samuel se sorprendió, aparentemente queriendo apelar la decisión, pero la instructora Idea simplemente chasqueó los dedos y demostró por qué algo elemental no era útil contra ella. Detrás de ella había todo un ejército de marionetas humanas. Una vez más, subrayó que si un líder queda con vida, los humanos siempre encontrarán reemplazos para llenar sus filas. Estimando que debía haber unas 200 marionetas detrás de la instructora, Adele no pudo evitar pensar que la magia de Samuel era impresionante, pero solo para un cadete novato. El irritante Samuel sabía mejor que hablar en contra, así que se burló y regresó al grupo. Adele se sorprendió de que el chico pudiera aceptar el resultado tan duro, aunque lleno de descontento. Cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, Samuel sintió que su ira aumentaba. La sobreconfianza del chico en su habilidad era la raíz de su fracaso. Si hubiera centrado todo ese poder en el verdadero objetivo, habría podido pasar la prueba sin problemas. La evaluación inicial continuó cuando Idea llamó a otro cadete. Una risa arrogante resonó entre la multitud y Laurel Fraun se presentó emocionada por su turno bajo los reflectores. Los otros cadetes estaban seguros de que ella aprobaría. Solo quedaba saber cómo se comportaría frente a las marionetas, llamándolas sirvientes que se atrevían a bloquear su camino. Sus palabras arrogantes no provocaron la respuesta que esperaba. Sudando nerviosamente, sus palabras altivas dejaron de salir al darse cuenta de que no podía usar sus habilidades sobre las marionetas. Desesperada, pensó en una forma de salir de ese lío. Como Adele esperaba, el aire de lujuria no es el tipo de persona que lucharía directamente. En el examen de ingreso, usó a sus compañeros como sirvientes locos mientras se quedaba atrás dando órdenes como una reina abeja. Es prácticamente inofensiva sin sirvientes. Desesperada por una solución,
volvió su atención al grupo de cadetes y cruzó miradas con Adele. Con ojos suplicantes, le pidió ayuda, pero todavía se refería a él como un esclavo, sin ser consciente de su dinámica unilateral. Toda la clase discutía en silencio lo que acababan de escuchar. Adele no iba a ayudar a Laurel en primer lugar, pero ahora definitivamente no lo haría. Cansado de sus llantos, la instructora Idea ordenó a su ejército que avanzara. Laurel se echó atrás al ver cómo las marionetas la rodeaban y comenzaban a golpearla con puños y patadas. Adele no podía creer que ni siquiera se molestara en aprender a lanzarse mejoras a sí misma. Todos observaron cómo la marioneta la golpeaba durante un tiempo preocupantemente largo mientras ella suplicaba ayuda. Mientras todos estaban enfocados en la golpiza, la atención de Adele se desvió. Acababa de ver a uno de sus compañeros sanar una herida. La magia de sanación es un poder que solo los humanos pueden usar. Dado esto, era seguro asumir que esa chica de cabello rosa debía ser también mitad demonio. El talento para sanar es raro, y un demonio que pueda sanar es prácticamente inexistente. Aunque no recordaba el nombre de la chica, hizo una nota mental para encontrar la forma de conectarse con ella de alguna manera. Justo cuando estaba a punto de acercarse a ella, la instructora Idea le pidió que ayudara a la cadete Fraun a regresar al aula, ahora que la prueba había terminado. Su timín no podría haber sido peor. Preferiría intentar hacerse amigo de la sanadora en lugar de estar cuidando a una niña consentida. Se agachó y le dio un golpe en la frente a la golpeada y maltrecha Laurel, llamándola inútil. Adele la pinchó repetidamente para despertarla y hacerla levantarse. El castigo lo podía soportar, pero ser humillada frente a todos la hacía sentir peor. Al menos, cuando lo llamaba esclavo, él podía responder que ella era patéticamente más débil que uno. Antes de que terminara la clase, la instructora Idea ordenó a todos que se reunieran y se alinearan. Tenía grandes expectativas, pero los resultados fueron, por decirlo menos, decepcionantes. Aún así, hoy fue una buena primera lección. Es importante que estos jóvenes experimenten una derrota abrumadora para que puedan entender su lugar en el mundo. Es imperativo que vean dónde están sus fallas y qué errores cometen. Descubrir sus límites temprano es un gran paso adelante. Saber esto les permite apoyarse mutuamente en batalla. Adele encontró extraño que Saitán usara asignación de clases aleatoria cuando las escuelas imperiales humanas usualmente separan a los estudiantes según sus habilidades. La instructora Idea tocó el concepto de sinergia. A pesar de todos los fracasos de hoy, un estudiante aprobó la prueba, destacándose entre la multitud. Idea le lanzó una mirada duradera, diciendo que prestaría atención a su progreso. Adele le agradeció torpemente, sintiendo las miradas de sus compañeros quemando en su espalda. Finalmente, fueron despedidos y dirigidos a regresar al aula para su siguiente clase. Si los instructores son hostiles, también lo son sus compañeros de clase. Samuel, en particular, parecía estar listo para saltar sobre él. Adele está preocupado de que a este punto, formar su propia facción podría ser casi imposible con toda la interferencia de esos molestos chicos de los 7 pecados capitales. Después de la clase de caza, el resto de las lecciones transcurrió sin problemas. La siguiente clase en su horario era educación teórica. En la clase teórica aprendieron sobre la historia del reino demoníaco y las debilidades generales de los humanos. Adele escuchó con atención. Hoy aprendió que los demonios tienen una estructura corporal prácticamente igual a la de los humanos, y que golpear ciertas partes del cuerpo equivale al mismo nivel de dolor. La próxima vez tendrán un examen, por lo que el instructor les recordó estudiar. Fue sorprendentemente normal. Sin embargo, Adele encontró tedioso pasar por la escuela, ya que ya lo había vivido en su vida pasada. Es solo el primer día, pero ya se siente derrotado, igual que en su vida anterior. No tiene amigos con quienes hablar después de clase. Hablando de amigos, hay una chica con la que ha estado intentando conectar, la dama de cabello rosa que tiene poderes de sanación. Como la siguiente clase no comenzará hasta dentro de unos minutos, tal vez esta sea su oportunidad para hablar con ella. Caminando lentamente hacia su escritorio, los dos intercambiaron una mirada con una cálida sonrisa. Adele se presentó adecuadamente. La chica lo miró en silencio mientras el resto de la clase dejaba lo que estaba haciendo y prestaba atención a los dos. Ahora que lo piensa, Adele se da cuenta de que cuando dos medio demonios hacen algo juntos, inevitablemente atraen la atención de las masas. La chica estaba visiblemente incómoda con esto, por lo que lo mejor sería dejar el resto de la conversación para la próxima vez. Rápidamente se apartó de la situación incómoda y se dirigió hacia la puerta. Solo quería ir al baño y alimentar su soledad con su maná o algo así. De repente la puerta se abrió y Samuel entró, por enésima vez hoy. Los dos se miraron fijamente. Adele solo quería salir, pero este mocoso irritante lo miró como si fuera inferior a la basura. Intentando mantener el statu quo, Adele, a regañadientes, cedió y le dejó pasar primero. Mientras el chico pasaba, Samuel se burló y murmuró algo sobre cómo él era una criatura nauseabunda de baja clase. Todos tienen un límite.
Adele hizo su mejor esfuerzo para mantenerse fuera de problemas todo el día, pero finalmente llegó a su límite. Giró la cabeza, y con sarcasmo, elogió a la familia de Samuel, tocando aparentemente un punto sensible. Samuel desató su aura pestilente y le pidió que repitiera lo que acababa de decir, reforzando su desafío. Adele elogió a la familia glotona por producir basura absoluta que puede caminar y hablar. Esas palabras empujaron a Samuel al límite, aunque para ser justo, no hace falta mucho para provocarlo y desatar su furia descontrolada, a diferencia de Baltan, quien sabe cuándo empujar y cuándo frenar. Este tonto no puede controlar su puro odio y hostilidad. Si este niño va a interponerse en los planes de Adele, entonces sería mejor sacarlo de la ecuación ahora mismo. Samuel contorsionó y moldeó su maná alrededor de su cuerpo, formando una armadura espinosa. Adele no se inmutó. Piensa que debería poder salirse con la suya arrancándole un brazo si presenta el incidente correctamente. Pero antes de que los dos pudieran chocar, el instructor para la siguiente clase ya había llegado sin que nadie lo notara. Después de disipar sus auras furiosas, el instructor de gafas y peinado hacia atrás sonrió amablemente, y con cortesía, pidió a todos que tomaran asiento. Tanto Samuel como Adele ni siquiera sintieron la entrada del instructor en la habitación.